Pues buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas a este acto realizado por la Asamblea Ciudadana Portuense, nuestra ACP. Antes que nada me gustaría darle las gracias, para nosotros es un placer contar con tanto público, más un viernes por la tarde. Esto da muy buena información sobre ustedes, que son personas comprometidas que quieren saber más. Y entendemos que han hecho el esfuerzo porque el tema es verdaderamente de interés, ¿no? Voy a leer el título. ¿Cómo quedarnos a vivir en el Puerto de la Cruz? Quizá faltó añadir sin morir en el intento. El acceso a la vivienda en los destinos turísticos, ¿no? Sabemos que si acceder a una vivienda es complicado en un lugar donde el territorio es limitado y además está muy solicitado, pues todavía aumenta esa complejidad. Pues nuestra intención hoy es escuchar sobre todo lo que están haciendo en otros lugares y poder dar respuestas y coger ejemplos para poder aplicar en nuestra ciudad. Conocer modelos alternativos como por ejemplo las cooperativas en cesión de uso y escuchar sobre todo la opinión de expertos y expertas que me acompañan aquí en la mesa de hoy, que ya verán que saben mucho. Ustedes podrán plantearles algunas preguntas o incluso si tienen propuestas también comentarlas. Primero daremos paso a que ellos nos cuenten sus experiencias y después dejaremos un tiempo para el debate. Y todas las acciones pues hablarán sobre algo que no debería ser muy revolucionario, pero lo es, y es el artículo 47 de la Constitución, que lo que nos dice es que todos los españoles, faltó ahí lo de españolas, pero ya lo irán poniendo, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y tristemente en el año 2022 todavía no lo hemos conseguido. La idea pues es, como les decía, ¿no?, que cada uno de los ponentes vaya explicando pues lo que ocurre en sus territorios y en su área profesional, para que ustedes también puedan ir cogiendo ideas y anotando sus cuestiones. Como decía, estoy súper bien acompañada, es una mesa de lujazo y espero que a lo largo de la tarde pues enriquezcamos todavía más nuestro conocimiento sobre este complejo tema. Nos acompañan David Hernández, portuense. Él es el responsable de la Asamblea Ciudadana Portuense y además es el concejal de Ciudad Sostenible, y ahora empiezo, urbanismo, recursos humanos, movilidad y accesibilidad. Y además es segundo teniente alcalde. También aquí a mi izquierda tengo a Aitor Morras, a ver cómo pronuncio el apellido, Alzugaray, ¿no?, que nos viene del ayuntamiento de Eivissa. ¿Sí? Ibiza para nosotros en castellano. Para todas y todos conocidos, yo no sé quién han tenido la suerte de visitarlo, pero bueno, uno de los lugares más importantes turísticamente hablando de toda España, ¿no? Pero además, como también nos acompaña una compañera de la isla vecina, de Palma de Mallorca, tienen especial interés para nosotros y hemos llamado a gente de estos territorios y no de otros porque comparten algo muy importante, ¿no?, y es la insularidad y la restricción de territorio. Entonces, Aitor es segundo teniente de alcalde de la ciudad, es concejal también en las áreas de movilidad, vivienda y promoción económica, y además ha sido diputado en el Parlamento Balear, ¿no? Bienvenido. También tenemos no lo puse en orden. Tenemos aquí a Marga Plomer Fornés, del Ayuntamiento de Calviá. Calviá es un municipio de Palma de Mallorca, con unos 51... Mallorca, perdón, ¿verdad? Palma es la capital. Perdón, ya estoy yo como... Voy a ver si voy a generar un pleito insular aquí. De la isla de Mallorca, con 51.000 habitantes, donde el turismo es parte importante de su industria. Recibe cerca de 1.5 millones de turistas al año, o sea que es un destino pues también muy importante. Y aunque a mí me suena más a presupuestos participativos, Agenda Local 21 y cosas así, también lo conoceremos por Magaluf, ¿no?, que es un lugar que, pero bueno, que... 400 metros de Calviá. Sí, ¿no? Y se lleva toda la promoción turística, pero bueno. Marga es tercera teniente alcalde de la ciudad y concejala delegada de Participación Ciudadana, Juventud, Medio Ambiente y Memoria Democrática. Bienvenida, Marga.
Y también tenemos por aquí a Adrián Rodríguez Trujillo. Él es arquitecto y socio de la Oficina de Innovación Cívica. Esta es una cooperativa de diseño, arquitectura y urbanismo, corrígeme si me equivoco, Adrián. Enfoca su labor profesional en proyectos de todas las escalas, desde el diseño, construcción de mobiliario, dispositivos urbanos, viviendas unifamiliares y colectivas, hasta planificación estratégica en el ámbito urbano y territorial. Tiene por objetivo generar respuestas innovadoras ante los retos sociales y medioambientales, o sea que hoy también nos va a aportar mucha información. Además, siempre está involucrando a las personas y comunidades afectadas mediante espacios de diálogo y reflexión colectiva. También le damos la bienvenida a Adrián. Y por supuesto, como no podía ser diferente en un acto que lo que quiere es la participación, los tenemos a todos ustedes y a todas ustedes, que muchos serán expertos y expertas y que seguro que también tienen muchas cosas, si no como ciudadanas de esta ciudad y ciudadanos, muchas cosas que compartir. Le paso la palabra a David. Él nos va a comentar un poco la planificación esta que queremos desarrollar de Faro 2040, en qué consiste, y también nos va a dar un par de claves que nos ubicarán mejor en esta ciudad. Así que sin más, damos por iniciada la jornada. Bueno, muchas gracias, Yaisa. Bienvenido a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, comentarles un poco qué es esto de Faro 2040, ¿no? Creo que una característica imprescindible de la Asamblea Ciudadana Portuense es no solo pensar en el presente, sino en el futuro. Fuera de las instituciones lo hemos hecho así, pero dentro de las instituciones también. ¿Cuántas acciones hemos emprendido día a día? ¿Cuántas acciones también hemos parado? Es importante también decirlo. ¿Con cuánta ilusión trabajamos el día a día? ¿Cuántas personas recibimos día a día? ¿A cuántas organizaciones atendemos? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas soluciones también damos, ¿no? Pero el día a día no puede acabar en el día. Tenemos que seguir pensando en un futuro próximo, en el futuro a medio plazo, en un futuro más a largo plazo. Eso lo estamos haciendo en la institución, lo estamos haciendo sobre todo del área de Ciudad Sostenible y Planificación con esa Agenda Urbana 2030, pero también queremos hacerlo desde fuera de las instituciones, con una perspectiva todavía más amplia, 2040, con el cambio climático no en el 2040, sino con el cambio climático ya encima de nosotros, y con esa responsabilidad que tenemos que tener para empezar a pensar o a seguir pensando mejor el futuro de la ciudad de manera estratégica. Por eso la importancia de estas jornadas, que no solo vamos a hablar de vivienda, hoy sí solo vamos a hablar de vivienda, pero vamos a hablar también de empleo, vamos a hablar de cambio climático, de los problemas más acuciantes, que muchos son comunes a Canarias, pero muchos también son de nuestro municipio del Puerto de la Cruz. Y eso queremos hacer, queremos seguir trabajando con jornadas como esta, que van a sucederse hasta mayo de 2023, para seguir planificando ese Puerto de la Cruz que queremos todos y todas. En cuanto a ya centrándonos un poco a las jornadas de hoy, yo voy a hablar muy poco porque lo que queremos sobre todo es escuchar a las tres personas que nos acompañan. El problema de la vivienda es un problema, no está resuelto en ningún lado, pero en el puerto todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sabemos que las competencias son mayoritariamente estatales y del gobierno de Canarias, estatales, con esa ley de vivienda que estamos empujando, que todavía no logramos convencer en el Estado al ala más conservadora del gobierno, pero que debemos seguir caminando para esa limitación de los precios de alquiler, que seguramente se hablará aquí ahora, que esa ley contempla interrumpir los desahucios a familias con vulnerabilidad, o toda la problemática de la vivienda vacacional. A nivel local tenemos competencias y hablando con los compañeros, un ratito que hemos estado hablando, siguen surgiendo. Esta mañana también teníamos una conversación con Kim de la Cooperativa de Vivienda y vemos que pueden seguir surgiendo alternativas y proyectos que nos diseñan un futuro
por lo menos posible en cuanto al problema de la vivienda. Quizás históricamente y en el municipio del Puerto el problema de la vivienda lo hemos afrontado como un problema solo de índole asistencial, o sea, esas viviendas que no tenemos, que tenemos que ofrecer a las personas que no tienen alternativa habitacional, pero es que hay una potencialidad también, una manera más, quizás más compleja, porque tiene que ver mucho con el planeamiento, después sí que seguro que profundizaremos un poco, con todo el planeamiento, con toda esa planificación, esa reestructuración de la vivienda vacacional y con esa alternativa también que nos da la nueva ley de cooperativas de Canarias, con esa forma de cooperativas de vivienda que nos abren también una puerta a posibilitar otras formas que puedan, si no solucionar definitivamente el problema, mitigarlo. Me callo ya, le doy la palabra a Jesse para que, ¿no? A Aitor. Vale, le doy la palabra a Aitor, que ha venido de lejos y que lo vamos a escuchar atentamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de contar un poco la experiencia, ¿no? De la experiencia que tenemos en Ibiza, por ende también un poco en Baleares, por mi propia experiencia en el Parlamento Balear del año pasado, yo en la legislatura pasada. Soy el responsable de vivienda de la Secretaría Autonómica, no soy secretario autonómico de Baleares, pero soy el responsable de vivienda de Podemos Illes Baleares. Gracias a la Asamblea Ciudadana Portuense por darme la oportunidad también de un poco de compartir y conocer también lo que está sucediendo en otros territorios que tienen una característica bastante similar, ¿no? Que es la actividad turística y cómo la actividad turística puede influir en la dificultad de acceso a la vivienda a la población. Antes de nada, yo creo que habrá que distinguir, o por lo menos nosotros creemos que es muy distinto lo que es un acceso, o sea, lo que entendemos por exclusión social a lo que entendemos por una exclusión residencial. En Ibiza y en Baleares, también en zonas como Calviá o Palma, la capital de Mallorca, puede haber población que está lejos de ser considerada población de exclusión social, porque gana un salario o gana, no sé, pues 1.500 euros al mes o 1.200 o 1.800, ¿no? Por lo tanto, no es población que sería considerada como exclusión social, pero sí tiene una dificultad de acceso a la vivienda, por lo tanto sufre un riesgo de exclusión residencial. ¿Por qué? Porque tendrá, si pierde la vivienda donde está residiendo ahora, que está utilizando, si pierde esa, se le dificulta mucho acceder a otra, porque el mercado está tan tensionado que con su salario va a tener que hacer frente, dependiendo del tipo de familia que sea, va a tener que hacer frente, o de unidad de convivencia, a alquileres, pues por ejemplo, si son ahora hablo ya de Ibiza, de la ciudad de Ibiza, alquileres si es de 2 habitaciones, pues de 900.000 euros o hasta 1.200 euros, y si es de 3 habitaciones, pues ya de menos de 1.500 euros al mes no baja. Por lo tanto, esta persona que no es considerada de exclusión social tiene una dificultad de acceso a la vivienda y está en un riesgo de exclusión residencial. Eso lleva a que tenemos población trabajadora durmiendo en coches, en autocaravanas, pero no en autocaravanas en sitios adaptados para autocaravanas, sino bueno, pues en cualquier camino tienes una caravana donde hay una pareja que viene a trabajar a la isla y que no ha tenido acceso a la vivienda, ¿no? Y entonces, porque hay que pensar que ese es el precio de la vivienda así como anual, pero la población flotante que viene a trabajar, pensamos que pueden ser unas 70.000 personas que vienen a hacer la temporada. A Ibiza tenemos una temporada muy estacionalizada, ¿eh? Yo creo que aquí tenéis un poco más, está más extensa en el tiempo. En Ibiza, bueno, en toda Baleares y en Ibiza estamos funcionando 5 meses en el verano, ¿eh? Esta ha sido mejor desde el punto de vista turístico. Mejor no lo sé si mucha afluencia de turismo es mejor, ¿eh? Pero bueno, metiéndonos en el marco ese económico, ¿no? Exclusivamente, ha habido más visitantes y se ha alargado un poco más, ¿no? Y han sido 6 meses y tal. Pero está muy estacionalizado. Por lo tanto, estas personas, si quieren compartir una vivienda, si quieren compartir un piso, se encuentran con que un colchón en un balcón viene a costar unos 400-500 euros al mes.
la cama en una habitación compartida cuesta 500 euros, ¿no? Entonces hay un mercado ahí que dificulta mucho el acceso a la vivienda. ¿Qué pasa? Que la gente se coge al final, vive en el coche y se da de alta en un gimnasio para poder ducharse y, bueno, ir a trabajar un poco lo más aseada o aseado posible, ¿no? Estamos en esa situación, ¿vale? Y yo creo que tenemos que ver el turismo no únicamente como una industria turística de per se. Al final, el turismo está muy vinculado a la construcción, ¿vale? Entonces hay que pensar si en realidad el turismo es turismo, mueve turismo, y está claro que es una actividad económica, pero detrás de toda actividad turística siempre es la excusa para más construcción. Entonces, ¿hasta qué punto valoramos esa construcción como necesaria porque viene más turismo? ¿Por qué hacemos campos de golf para turistas que se supone que vienen a jugar al golf si eso es mentira? Lo que hay alrededor de un campo de golf, aquí yo he visto que tenéis unos cuantos, ¿no? He visto así que tenéis unos cuantos, no sé cuántos hay, pero sí que he visto que hay al menos 2 o 3 por la parte sur, ¿no? O algo así. Pero estoy seguro, que no los conozco, que alrededor de esos campos de golf lo que hay son departamentos, viviendas, o sea, en realidad es una recalificación con la excusa del campo de golf para poder construir. Me ha llamado un dato la atención, aquí se lo estaba comentando antes a ella, que buscando el índice de presión humana, que ahora hablaremos de él sobre sobrepoblación, Tenerife, o sea, consumís en Canarias 500 millones de toneladas al año. En 2018, 500 millones de toneladas de cemento, ¿vale? Bueno, pues la mitad, 250.000 toneladas, se consumen en Tenerife. Ojo, la mitad del cemento que se consume, puede ser por muchas cosas, comentaba que estabais teniendo ahora una obra de un túnel, también las autopistas, los muelles, pero el hecho es ese, ¿no? O sea, la excusa del turismo, de más turismo, que venga más turismo, que al final procura una industria inmobiliaria o una industria de la construcción. Claro, eso vinculado al aumento poblacional, a ver si me voy a escapar mucho, yo me doy mucho, perdonadme. Eso vinculado a lo que es el crecimiento poblacional que hemos tenido en estos últimos años, en Baleares ha crecido cerca de un 30% la población. También he estado mirando, aquí en Tenerife habéis crecido en esos 20 años unas 250.000 personas, un 18, un 19% de incremento. Eso al final le mete mucha presión al mercado inmobiliario, al acceso a la vivienda, más que al mercado inmobiliario, ¿no? A lo que es el acceso a la vivienda. Entonces, contra eso tendríamos que luchar, contra esa mercantilización de lo que es un derecho a la vivienda. La vivienda tiene que ser un uso, o sea, un bien de derecho, un bien de uso y no un bien de intercambio mercantil, no un bien de intercambio que es a lo que nos llevan acostumbrados a todo el imaginario colectivo a pensar, ¿no? Que la vivienda está para especular. No, señores y señoras, en la vivienda, señores y señoras especuladores, no, la vivienda es un bien de uso y por lo tanto habrá que intentar desmercantilizarlo. Y ahí es donde viene la arda labor. Eso es, ahí es donde viene la ardua labor que desde Unidas Podemos estamos intentando en los distintos territorios. Para intentar desmercantilizar el derecho a la vivienda, lo que tenemos en Baleares es unas herramientas que hemos implementado. Lo que pasa que es difícil, teniendo también como socio de gobierno a un partido socialista que es muchas veces tibio respecto a poderes económicos, ¿no? A las presiones de los lobbies económicos, y no hay que olvidar que tanto el turismo es un lobby económico como la construcción. Conseguimos aprobar una ley de vivienda en la que sí que ponemos bases para intentar desmercantilizar o para intentar demovilizar esas viviendas vacías o dedicadas al alquiler turístico hacia el mercado de alquiler anual, porque esa es la función, ¿no? Que haya más viviendas en el mercado de alquiler de anual y no haya tantas viviendas que especulen, no tanto por el mercado de turístico o que están vacías sin más para especulación. Bien, nos encontramos ante esa situación y entonces ¿qué decimos? Comenzamos a negociar la ley de vivienda, aplicamos una ley de vivienda donde se declara la posibilidad de expropiar el uso de la vivienda en caso de que esa vivienda se encuentre vacía al menos 2 años o en situaciones de emergencia habitacional, porque nosotros ya, cuando a nivel estatal se habla de mercado tensionado, nosotros ya
en el 2017 en Baleares estamos hablando de situaciones o ciudades o zonas de emergencia habitacional, ¿no? Sería un poco lo mismo, donde el precio de la vivienda es tan alto que no se puede acceder. Y entonces dijimos, bueno, pues todos los grandes tenedores que tengan viviendas vacías de 2 años o 6 meses, pues tienen que ceder esas viviendas al gobierno de las Islas Baleares para poder ser puestas a disposición del alquiler social, ¿vale? Sí, grandes tenedores son las personas físicas o jurídicas que tienen más de 10 viviendas. Esos son los grandes tenedores. A los pequeños tenedores, los que tienen una familia que tiene 1, 2, 3 viviendas, nosotros, oye, pues no estamos contra alguien que pueda tener, ¿no?, ese tipo de propiedades a ese nivel. Es verdad que nos hemos visto tan presionados por todo el mercado inmobiliario que estamos ya diciendo que, ojo, que al precio del que está la vivienda en Baleares, a lo mejor hay que empezar a pensar de que en vez de 10 propiedades haya que sean 5 propiedades, ¿no? Porque, bueno, al final ya es un patrimonio considerable quien tiene 5 propiedades al precio que está en Baleares. Pero eso es una circunstancia propia de Baleares y que a nivel estatal seguimos manteniéndonos con la posición de 10, ¿vale? Otra de las cosas que casi intentamos evitar la especulación, ¿vale? O que estén por parte de los grandes tenedores las viviendas mantenidas vacías con un único fin especulatorio, ¿no? Otra de las cosas que implementamos en la ley de vivienda, y además que luego lo va a comentar Adrián, fue las cooperativas en cesión de uso. La posibilidad de que hubiese cesión de suelo público a personas que quieren construir un espacio habitacional, pero que no quieren especular, que no necesitan especular con la vivienda, que lo único que quieren es usarla. Y por lo tanto, esa vivienda podrá ser, bueno, no voy a hacer spoiler, a ver que lo cuente Adrián, cómo funciona el mecanismo de las cooperativas en cesión de uso, pero es una muy buena herramienta para utilizar una vivienda, no mantener la propiedad de esa vivienda la persona física, sino que, bueno, no sé cómo está la ley de cooperativas aquí, pero la mantiene la cooperativa, la propiedad de todo edificio, y esa vivienda se usa. Y luego lo que hacíamos también como clave dentro de la ley de vivienda es declarar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo para personas vulnerables. Derecho subjetivo significa que es un derecho que puede ser reclamado ante los juzgados en caso de que no te den acceso a ese derecho. Es decir, es como, pues, por ejemplo, la gente tiene derecho a cobrar el paro si es que ha trabajado 12 meses y tiene no sé qué cargas familiares, ¿vale? Eso es un derecho subjetivo. Si no te lo dan el INEM, o como se llame aquí el servicio de ocupación, no lo sé, ¿perdón? Eso, el Servicio Canario de Empleo no te da esa prestación por desempleo, entonces vas al juez de lo laboral y dices, oiga, señor juez, que yo tengo derecho y no me lo dan. Vale, pues eso es un derecho subjetivo, puede ser reclamado ante el juzgado. Bien, nosotros en la ley de vivienda eso lo conseguimos. Es cierto que tuvimos que arrastrar al Partido Socialista y nos costó mucho, nos costó dos años de negociación, similar a lo que están ahora a nivel estatal con los precios de alquileres, pero está en la ley. Es verdad que en esta legislatura no estamos siendo capaces de que la desarrollen y por lo tanto está declarado como derecho subjetivo, pero nos cuesta seguir arrastrando al Partido Socialista a que eso de verdad sea efectivo, ¿no? Pero la herramienta están puestas las bases y eso hay que hacerlo. Por eso yo creo que también es necesario no solo actuar desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista ejecutivo, ya en gobierno, coger áreas, o sea, coger el toro por los cuernos, ¿no?, en una expresión peninsular, ¿no?, coger el toro por los cuernos y decir, bueno, pues vamos a gestionar de verdad las áreas, por muy difíciles que sean, que de verdad nos preocupan. Porque, por ejemplo, al final en negociación no pudo ser a nivel de Baleares, pero si nosotros hubiésemos tenido el área de vivienda, estoy seguro que la ley de vivienda se hubiese desarrollado en este sentido del derecho subjetivo, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante, tener esas herramientas legales que posibilitan luego la acción de gobierno, ¿no? Una acción de gobierno orientada de verdad con políticas valientes. Y entonces, ¿qué hemos hecho desde el Ayuntamiento de Ibiza? Porque, bueno, yo participé bastante activamente en la redacción de la Ley de Vivienda de Baleares y luego de repente me encuentro como concejal de vivienda en el Ayuntamiento de Ibiza. Digo, pues voy a ponerme a aplicar la ley, ¿no? Y entonces
lo primero que teníamos de dificultad y la primera excusa que nos ponía el Partido Socialista, porque conseguimos vincular por primera vez el turismo, eso es difícil, porque fue una frontera política que hicimos traspasar al Partido Socialista, vincular el turismo a la dificultad de acceso a la vivienda, ¿vale? Parece que es algo evidente para toda la población, ¿no? Si te pones a pensar un poco, pues ¿por qué se dificulta el acceso a la vivienda? Pues porque hay más presión del mercado, porque vienen turistas. Bueno, pues eso, ponerlo en ley es una frontera política que nos costó mucho porque es de verdad decir, ¿dónde está el problema de la vivienda? El problema de la vivienda está, entre otras cosas, por el turismo. Y entonces, a raíz de ahí, se podría declarar zonas en emergencia habitacional. Pero ¿qué pasa? De repente nos encontramos con que no hay datos de vivienda. No hay datos. Datos micro. En plan, ¿qué pasa con este bloque de vivienda en el puerto? No hay datos. Bueno, no sé si aquí tenéis o no, pero no lo sabe. Yo me encontré, cuando llegué a la concejalía, una concejalía de vivienda, donde no hay datos. Una concejalía de vivienda donde lo primero que me dicen los funcionarios es no tenemos competencias. Digo, ¿cómo que no tenemos competencias? ¿Dónde pone que no tenemos competencias? Quizás a lo mejor los funcionarios se equivocaron un poco y no se dieron cuenta con que al estar participando en la ley balear de vivienda sabía perfectamente las competencias que teníamos desde el lado ayuntamiento, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? Lo primero que hacemos es mirar qué pasa con las viviendas vacías. Y nos encontramos que de 24.000 viviendas vacías que hay en... Perdón, 24.000 unidades registrales de uso residencial, es decir, casas, 24.000 en la ciudad de Ibiza, somos 50.000, 51.000 habitantes, 6.000, en 6.000, un 24%, no había ninguna persona empadronada. El problema no es de falta de vivienda, el problema es que no se usa la vivienda como debería usarse, porque esas viviendas donde no hay gente empadronada o están segundas residencias. Es verdad que hay mucha gente de fuera que tiene segundas residencias en Ibiza, eso no lo duda nadie y ya está. Podemos poner el 50%, exagerando, ¿no? Ahora ya sabremos, yo os explicaré por qué. El 50%. Y dices tú, bueno, un 50%, bueno, tenemos 3.000. Claro, esas 3.000 o están vacías o están dedicadas al alquiler turístico, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Al alquiler turístico hay que recordar, o os tengo que recordar, que en Baleares está prohibido. El alquiler turístico en plurifamiliares sí está permitido en chalets, en casas aisladas, en casas individuales, pero en bloques de viviendas está prohibido. Y entonces dijimos, pues, pero seguimos sin saber qué pasa. ¿Qué hemos hecho? Conveniar con la Universidad de las Islas Baleares la realización de un censo y estamos yendo puerta por puerta. Vale, esto yo empiezo a planearlo 3 años atrás y ahora, después de todos los, entre bancs, se dice en catalán, todos los problemas burocráticos internos del ayuntamiento que cuesta mucho movilizar cosas, pues bueno, pues ahora, 3 años después, lo estamos haciendo y estamos yendo casa por casa de hola toc toc, ¿no? Encuestadoras, personas que están encuestando, toc toc, esta vivienda que es, pues esta vivienda es que hay 4 alemanes o 3 italianos que están de alquiler turístico o está vacía. O no, mira, en esta vivienda vivimos una familia y está alquilada, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces estamos detectando eso, ya hemos detectado 1.000 viviendas que unas 250, lo que pasa es que bueno, 250 están vacías y las otras 700 están dedicadas al, 250, eso, y otras 700 dedicadas al alquiler turístico, ¿vale? Ilegal. Entonces, son proporciones, claro, que ya nos da una idea, ¿no? Falta realización del censo, todavía falta, pero ya nos da una idea de la dimensión del problema. No nos hace falta construir viviendas, no nos hace falta hacer políticas de vivienda, a ver, está bien hacerlas, de vivienda pública, ¿vale? de protección oficial, de gestión pública, ojo, porque la vivienda de protección oficial de gestión privada tiene trampa, porque luego el módulo de construcción, el módulo de precio de la protección oficial de promoción privada es al final caro. En Baleares está más o menos a 3.000 metros el euro, 3.000 metros el metro cuadrado. Claro, tienes una vivienda de 90 metros, te cuesta la vivienda 270.000 euros. Si eso piensas que es una vivienda accesible, bueno, pues no sé para qué salario, ¿vale? Entonces, estamos centrados en eso, en detectar esas viviendas. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir también este mes, conseguiremos abrir la oficina de vivienda y lo que vamos a hacer va a ser intentar traspasar de forma efectiva esas viviendas que ya sabemos que están vacías, pero que no sabemos por qué están vacías, ¿vale? Si son de grandes tenedores
haremos que el gobierno balear expropie su uso y se puedan poner a disposición de alquiler social. Si son dedicadas al alquiler turístico, le pasamos la relación al Consell Insular, que al cambio es el Cabildo, ¿vale? Que sí que tiene las competencias de inspección turística, y entonces le decimos, oiga, que estos pisos están dedicados al alquiler turístico ilegal, aquí te los tienes, ¿no? Tus inspectores no tienen más que sancionarlos, ¿no? Y luego están las vacías. Y entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Porque claro, las vacías pueden darse la circunstancia con el lío que hay con la vivienda, ¿vale? Con la problemática de vivienda. Bueno, pues hay también mucha especulación. Yo entiendo que hay propietarios que lo alquilan a un precio normal, ¿vale? A 700 euros, 600 euros, 700, 800. Y luego, ¿qué pasa? Claro, a 500 euros la cama, como os comentaba antes, el que lo alquila, realquila las habitaciones y a lo mejor se está sacando 2.000 euros del piso. ¿Sabes? Entonces, claro, hay muchos propietarios y encima con los inconvenientes de desgaste del piso, o sea, que decir que a los propietarios les entendemos también que se retraigan esas viviendas del mercado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer desde el ayuntamiento es hacer como un tercero de confianza. No podemos avalar, porque no podemos avalar que ese alquiler se pague, pero sí podemos desde servicios sociales decir, a ver, a través de la oficina de vivienda, y a ver, vamos a hacer el perfil de una familia que sea demandante de vivienda. Y entonces nos podemos encontrar con que una familia donde, no sé, él es albañil y ella es médico y que tienen 2 o 3 hijos y tienen este nivel de ingresos, y ese perfil está realizado por los servicios de bienestar social del ayuntamiento. Es decir, nosotros no somos una agencia inmobiliaria donde lo único que nos interesa es la comisión. Y entonces coger a los propietarios, porque claro, como tenemos los datos de censo, del IBI, todo, ¿cómo se llama? El impuesto de bienes inmuebles y tal, o sea, sabemos quién es el propietario de esa vivienda que está vacía, decirle, oiga, mire, tenemos todo este plantel de personas que son demandantes de vivienda, que son familias que no van a especular con el piso, que lo único que quieren es tener una renta normal, que no van a tener problemas de impago, ¿sabes? Porque son familias que están buscando, a lo mejor personas funcionarias que tienen, imaginaros, policías, o sea, todos los funcionarios del Estado que cobran lo mismo en Valladolid, en Cuenca, que en Ibiza, con la presión que hay, los médicos, a pesar de ser baleares, o sea, nos encontramos con graves problemas de servicios públicos por la dificultad de acceso a la vivienda de los funcionarios, ¿no? Entonces decir, bueno, pues estos funcionarios que sabes que no te van a dejar colgado, ¿no? De renta, bueno, entonces, o de alquiler, bueno, pues entonces, oiga, ¿no le interesaría alquilar? ¿Vale? Eso es lo que vamos a intentar hacer para movilizar esa vivienda vacía, que es el interés nuestro, ¿vale? Y es un poco, yo tampoco, no me puedo extender más, que yo me he pasado de llevo 20 minutos, ¿vale? Ya seguiremos hablando, pero yo creo que hay que poner el foco en que no es necesario construir, aquí no lo sé, ya veremos y ya nos contaréis, que no es necesario construir más viviendas, sino emplear la vivienda que ya existe, porque consume territorio, consume recursos, ¿no? Lo único que da es beneficios a otros pocos que se dedican a la construcción, y consume recursos de territorio. Y al final lo que no procura es realmente riqueza a la población. Hay que pensar, yo no sé lo que está pasando aquí, ya nos contaréis, pero se da la circunstancia que en Baleares, en Ibiza en concreto, cuanto más riqueza general hay, cuanto más turismo, que dicen de calidad dicen solo por poder económico, pero realmente la capacidad económica no da la calidad del turismo. La calidad del turismo, para nosotros y nosotras, un turista de calidad es un turista que es respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con la cultura, no es el que más poder adquisitivo tiene, ¿no? Entonces estamos también en esa batalla. Entonces, estamos viendo que a medida que crece la riqueza general de unos pocos, ¿no? En cuanto al PIB, baja el poder adquisitivo de la población y la calidad de vida de la población sufre muchísimo. De hecho, antes lo comentaba, en Ibiza, que parece que es la isla del glamour, la isla del lujo, la isla de todas estas películas, que yo siempre digo, en Ibiza parece que el que tiene un yate de 40 metros es un pringao, al lado de uno, porque entre ellos se miran, ¿no? Ahí en los pantalones del puerto, al lado de uno que tiene helicóptero, ¿no? Entonces, un helipuerto en el yate, entonces, claro, o sea, estamos a ese nivel, ¿no? O, yo siempre lo digo, dice, en Ibiza el que lleva un Porsche es un pringao, o llevas un Maserati, un Lamborghini o tal, o eres un pringao, ¿no? Entenderme la broma, ¿eh? Claro, en esa situación tenemos un 24% de población al borde de la pobreza. Ojo, que es un porcentaje altísimo. ¿Por qué? Porque la estacionalidad del empleo en cómputo anual baja muchísimo el poder adquisitivo de las familias, que se tienen que enfrentar ante una bolsa muy alta de la compra,
la carestía de la compra, independientemente de las inflaciones, de tal, eso ya antes de Ucrania y toda esta energética ya estaba, y el acceso a la vivienda, la dificultad de acceso a la vivienda, que supone un porcentaje muy alto para las familias de índice y variables y Perfecto, yo creo que se os merece un aplauso. Héctor, no esperaba menos de 25 minutos tuyos, Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por venir hoy, muchas gracias a la Asamblea por invitarnos, ha sido un lujo poder venir a visitaros y aprender. Aunque con Héctor nos veamos, a veces nos hace falta estas conversaciones. Nos tenemos que ver en Tenerife. En Tenerife, mira que ya está bien, que ya está bien. Sí, ¿no? Cuando quieras, hacemos un encuentro aquí. Bueno, yo voy a contextualizar un poco, la compañera ya ha explicado un poquito Calviá lo que es. Calviá es un municipio de 52.000 habitantes, un municipio eminentemente turístico. Nosotros tenemos 60.000 plazas hoteleras en el municipio, de lo que durante los meses de verano doblamos población diariamente y 1,5 millones de turistas durante todo el año. Calviá tiene unas características muy especiales porque tiene 18 núcleos separados, 8 núcleos que no tienen conexión. Yo no sé si alguno de vosotros vosotras conocéis Santa Ponsa, Palmanova, estos nombres os suenan, ¿no? Y bueno, y por 400 metros de una calle de Calviá con una extensión enorme somos conocidos mundialmente, que es Magaluf. Magaluf es calle Punta Ballena, 400 metros de calle. Es como en Ibiza, que también Sant Antoni, ¿no? ¿Cómo es en Ibiza? Sí. Sant Antoni. También tenemos allí una calle. Nosotros también teníamos la Verónica. Nosotros teníamos la Verónica. ¿Y No en el puerto, en el sur, pero lo mismo. Bueno, estos 18 núcleos que tenemos diferenciados, pues claro, hay de todo. Tenemos núcleos de trabajadores, de trabajadoras, de personas que llegaron en los años 70, que ahora ya son personas mayores, por lo que necesitan unas infraestructuras, tienen unas características especiales. Tenemos urbanizaciones de todas las clases. Tenemos urbanizaciones donde también tenemos a familias de la isla o de fuera que han venido y han podido comprar su chalet y viven allí, pero también tenemos urbanizaciones de hiper super lujo, con lo que la media, pues que son datos que yo cuando los veo escritos me da un poco así, la media de compra en Calviá es 1.200.000 euros. O sea, esa es la media, porque 1.200.000 euros, somos el segundo lugar de toda España, más caro creo que es en Almádena, en Málaga, tiene unas urbanizaciones donde están los árabes. Pues nosotros tenemos Vendinati Portals, donde tenemos estos chaletazos de 10, 12 millones, 7, tenemos de todo. Chalets, por supuesto, de no menos de 500 metros cuadrados ni menos. ¿Qué pasa? Que tenemos estos chalets, pero también tenemos apartamentos de 30 metros cuadrados, infraviviendas que llamamos nosotros, porque hubo unos cambios de uso, ¿no? de algunos edificios que eran habitaciones de hotel o apartamentos turísticos que se cambiaron uso habitacional. Entonces ahí tenemos infraviviendas, con lo que también supone en infraestructuras necesarias, porque claro, si un edificio de un hotel lo haces apartamento, pues va a necesitar aparcamiento, porque la gente tiene que aparcar, va a necesitar, si hay población, un colegio cercano, unos médicos. Todo esto es muy complicado de gestionar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes estas diferencias, ¿no? Pues que los apartamentos o los pisos de 70, 90 metros cuadrados, que cualquiera de nosotras podríamos tener para vivir con nuestra familia, están desapareciendo totalmente para irse directamente al alquiler turístico. En estos momentos en Calviá tenemos 1.200 alojamientos turísticos legales, pero nosotros calculamos que hay unos 5.000. De todo, desde el apartamento de 50 metros cuadrados hasta estos de superlujo que se alquilan por 3.000, 4.000 euros al día o a la semana. En Ibiza también tenemos estos hiper. Bueno, nosotros antes de la pandemia los datos que teníamos era que el 35% de nuestra población, que
vive allí vive de alquiler. Si están desapareciendo estas casas normales de 70, 90 metros cuadrados donde podemos vivir y el precio de compra medio, que no quiere decir que sea el precio de compra, es de 1.200.000 euros, pues estamos expulsando a la gente, a nuestros vecinos, nuestras vecinas de nuestro municipio. Y se puede convertir, o se está convirtiendo en, bueno, la gentrificación, no sé si lo he dicho bien, gentrificación, siempre me cuesta mucho. Bueno, que tenemos muchos barrios, muchas zonas que es triste porque son lugares donde solo hay vida durante unos meses en verano, y también tenemos la segunda residencia muchísimas, alemanes, ingleses, bueno, toda Europa y todo el mundo, que están donde vive gente, donde hay gente durante un mes o una semana al año. Así es. Bueno, la media en mayo de 2022, los últimos datos que hay, del precio de la vivienda en Calviá es de 5.400 euros por metro cuadrado. O sea, estamos hablando de una casa de 100 metros cuadrados, pues estamos hablando de 500.000 euros. Nadie puede comprarse, nadie puede vivir. Desde septiembre de 2021 a mayo de 2022, el precio de la vivienda ha subido un 16,8%. O sea, imaginaros la emergencia, porque hablábamos de la emergencia habitacional, es real, ¿no? Bueno, y tenemos zonas que, por supuesto, 8.000 euros en el cuadrado. Menos de 100 metros cuadrados, no puedes comprar una vivienda por menos de 300.000 euros. Imposible. Y luego ya nos vamos a más de 100 metros cuadrados, donde la media es de 900.000 euros. Ninguno de nosotros puede vivir en Calviá, nos estamos encontrando con eso. Estamos echando a la gente. Bueno, y el alquiler, el precio medio de alquiler en Calviá ronda los 2.000 euros, 1.928 euros exactamente, es el precio medio de alquiler. Estamos hablando con estos precios de la media, ¿no? De esos chaletazos, 500 metros cuadrados que se pueden alquilar, bueno, no sé a quién puede pagar esos precios. Y luego estamos hablando también de esos apartamentos de 30 a 40 metros donde están viviendo personas que nosotros llamamos infraviviendas. Bueno, pues con esta problemática nos encontramos. Yo creo que, como muy bien ha dicho Aitor, desde los ayuntamientos tenemos un poco las manos atadas y poco podemos hacer, ¿no? Creo que a nivel autonómico es muy importante la ley que se trabajó, y Aitor es muy, no le dice, pero él fue un gran impulsor y trabajó muchísimo en esta ley, la conoce perfectamente, por lo cual yo no voy a hablar mucho de ella porque seguro que me equivoco y me va a rectificar y me gusta. Pero bueno, ¿qué podemos hacer desde los ayuntamientos? Bueno, poca cosa podemos hacer. Nosotros lo único que hemos podido hacer en esta legislatura, o en las dos últimas legislaturas desde el 2015, son poner ayudas al alquiler y poco más. Tener una oficina de vivienda donde podemos asesorar jurídicamente, podemos asesorar en caso de desahucios, y donde podemos un poco también ayudar en el sentido que también ha comentado mi compañero, de poner en contacto tenemos algunos propietarias que nos dicen que tienen esos lugares, y buscamos un poco el perfil que comentaba Aitor. ¿Qué podemos hacer? Es, pues eso, poner en marcha ayudas de alquiler, poco más. En el 2015, cuando llegamos, cuando empezó estas dos últimas legislaturas, el presupuesto para ayuda de alquiler era de 50.000 euros. Se ayudaban a 22 familias. Una risa, la verdad. Nosotros tenemos un presupuesto en el ayuntamiento de unos 103, 104 millones de euros. Entonces 50.000 euros de ayuda de alquiler nos parecía irrisorio. En este momento estamos con 716.000 euros de ayudas a familias, y ahora mismo se ha podido ayudar a 450 familias en este año, la última convocatoria. Y la ayuda es para un 40% de la renta anual del precio del alquiler. O sea, no podemos ayudar más de ese 40% de lo que cuesta la renta, pero vaya, es una ayuda creo que importante, porque, como también comentaba Aitor, ya la exclusión habitacional no es el ser pobre.
es tener dos sueldos más o menos en casa normales, digamos, y no poder pagar el alquiler. El 50% de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de calidad se utilizan para pagar la vivienda. Y luego, claro, todo lo que... Bueno, hay que pagar el agua también, hay que pagar la luz, hay que pagar la luz, me parece que comemos marisco. Hemos ido subiendo en el año 2021 y en el 2020, por supuesto, tuvimos, aparte de la ayuda normal de 800.000 euros, hicimos ayudas extraordinarias. Cada día nos encontramos que tenemos muchísimos trabajadores y trabajadoras de temporada, es lo que hay, tenemos 5 meses de actividad fuerte. Estamos intentando alargar la actividad turística, pero yo no sé si es peor el remedio que la enfermedad, porque estamos ahora en octubre y está la isla petada, que no puedes ir a ningún lado, pero bueno, los hoteleros están encantados de la vida, pero los pobres son más pobres, como tú bien has dicho, o la gente normal cada día es más pobre, ¿no? Entonces pusimos en marcha, por supuesto, estas ayudas extraordinarias porque nos encontramos que una familia normal en Gandía trabaja 5 meses, las 2 personas que conviven en turismo. Y bueno, luego un año tienen paro, un año tienen, sabéis muy bien, para el paro tienes que tener 6 meses cotizados, no llegamos casi nunca. Entonces un año tienen paro, un año tienen ayuda, pero se apañan. La gente se va apañando hasta abril, marzo, abril empezamos temporada, volvemos a coger tal. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que con el parón de la pandemia la gente no empezó a trabajar y en abril se quedaron sin poder comprar comida. Tenemos ayudas también, varias ayudas, y hemos puesto, por supuesto, más en marcha para que la gente pudiera, pues, necesidades tan básicas como comer. No hablamos de nada especial, ¿no? Comer. Pusimos ayudas extraordinarias en marcha para los alquileres y para poder ayudar a estas personas. Para obtener estas ayudas exigimos un año de empadronamiento en el municipio. Y a mí me parece poco. Un año otro, pero bueno. Y son unidades familiares que no tengan más renta de 40.000 aproximadamente euros anuales. Una unidad familiar que gane 40.000 euros anuales no es muy bollante, ¿no? Son 4 o 5 personas conviviendo en la unidad familiar, es complicado vivir con este tiempo. Todo esto lo hemos hecho con un equipo muy pequeñito de 5 personas. En 4 meses hemos dado ayuda a 200 familias. Aparte de esto tenemos ayudas a la rehabilitación, ayudas a la accesibilidad, tenemos la asesoría jurídica, como os he comentado, y la asesoría de desahucios. Y también lo que podemos hacer desde los ayuntamientos es promocionar o promover la vivienda pública, ¿no? Pero como ha dicho muy bien Aitor, no es sobre todo lo que reluce, y la vivienda pública compartida con promotores no siempre llega al público a los precios que debería llegar. ¿Qué hemos hecho? Bueno, desde el Ayuntamiento de Calviá, y creo que somos los únicos que en todo el arco mediterráneo, a excepción que no está en el arco mediterráneo de Euskadi, me parece, Aitor también es conocedor de Euskadi, igual me pueda ayudar, donde hemos hecho, están acabándose ya 123 viviendas totalmente impulsadas desde el Ayuntamiento. Esto quiere decir que hemos puesto nosotros el suelo público y hacemos la promoción en el Ayuntamiento. 123 viviendas. Bueno, es una pan, ¿no? Eso no va a ayudar a la gente. Pero bueno, algo es lo único que podíamos hacer. Aparte de esto, pues tenemos otras promociones público-privadas. Al final de esta legislatura esperamos haber puesto viviendas entre público-privadas y públicas, unas 330 viviendas podremos haber impulsado. De esas promociones que tenemos públicos-privadas, sí que lo que hacemos es exigir que algunas de esas viviendas vayan para jóvenes, personas jóvenes del municipio, porque son los que más expulsados están. Y bueno, tenemos unas 120 viviendas aproximadamente que podrán ir en este régimen, ¿no? 48 de ellas en Magaluz, cerquita de Punta Ballenas, ¿no? Bueno, 99 en Santa Ponsa, tal. Y lo que estamos haciendo, justo ahora estamos con
con el Plan General de Ordenación Urbanística, y lo que estamos haciendo es importantes reservas estratégicas de suelo público para poder construir próximamente. Pero, como muy bien ha dicho Aitor, no es la construcción. Nosotros tenemos ese suelo y vamos a ponerlo, antes de que se especule de otra forma, vamos a ponerlo como reserva estratégica, pero no queremos construir más. Así que lo que hay que hacer es impulsar realmente la ley de vivienda autonómica y sobre todo empujar a que a nivel estatal se ponga en marcha ya de verdad la ley estatal, que si no, no... Bueno, tenemos una diferencia de precio de un 60% entre lo que es la vivienda impulsada de forma pública a la impulsada de forma privada, ¿no? Y solo en toda Baleares un 1% de la vivienda pública, de la vivienda es pública, un 1%. No sé, seguro que también Aitor tiene el dato, pero en Europa creo que nos vamos a niveles muchísimo más altos. Sé también que el gobierno balear, Aitor, dime si voy mal, compró 19 viviendas a la Sareb. Estamos exigiendo en este momento que de 1000 propiedades que tiene la Sareb es el banco malo. Como sabéis, es un banco en teoría público, pero que ahora mismo está gestionado por fondos buitres, un banco del que todos y todas hemos puesto dinero aquí, 65.000 millones de euros que pusimos cada uno de nosotros y nosotras, y ahora mismo se está especulando. La Sareb no suelta, lo tiene ahí, está haciendo especulación y ahora mismo lo están gestionando fondos buitres, entidades privadas y inmobiliarias. Nosotros lo que estamos pidiendo desde el autonómico es que esas 1000 propiedades que tenemos en Baleares, de las cuales 400 son viviendas o tienen suelo, locales y tal, se den a la gente de Baleares, porque son los que realmente lo estamos pagando. Bueno, también desde el gobierno balear creo yo que poco se está haciendo, porque como bien ha dicho, no gestionamos el área, pero ahora mismo se han puesto unas ayudas, esta semana ha salido, creo que el 6 de octubre, estas semanas el 6 de octubre, un aval a las personas que quieran comprar una vivienda hasta 270.000 euros, se le avala el 20% para que empiece de la hipoteca, siempre que tenga una renta inferior a unos 68.000 euros, pero la queja es esa. ¿Quién encuentra una vivienda en Baleares de 270.000 euros? Sí, uno de esos apartamentos de 50 metros cuadrados, y ahí metemos a 4 personas, con lo que es una medida que, bueno, que no está mal, no vamos a retirarla, pero no creemos que sea la solución. La solución no es construir, la solución no es avalar, la solución es parar la especulación. Esa es la solución. ¿Qué podemos hacer? Pues eso, que la Sareb de las 77.000 viviendas que tiene las ponga ya a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas, porque son nuestras, que se reforme ya la ley, en este caso de la comunidad autónoma, y que pasemos de 10 a 5 en el caso de los grandes tenedores. Nosotros podemos entender perfectamente que una familia pueda tener 3 viviendas y una de ellas la quiere alquilar, no nos parece normalísimo, pero una persona que tiene 7, 8 viviendas, bueno, yo creo que ya empiezan, si las alquila según de qué manera, a especular. Y también queremos que el que quiera comprar una casa en Baleares tenga que haber estado empadronado 2 años en Baleares. Esto es muy importante y esto no le estamos encontrando muchísimas pegas. Por supuesto, el Partido Socialista está en contra de todo esto. El lobby inmobiliario en Baleares es muy, muy fuerte, y el de constructores, otro tanto lo mismo. Lo que ellos quieren es construir, construir y construir. Y también queremos que toda Baleares sea zona tensionada. Zona tensionada es una figura que está en la ley de la comunidad autónoma, bueno, perdón, de la ley estatal. Y nosotros creemos que no son zonas pequeñas, sino que en este momento todas las islas Baleares son zona tensionada. Las zonas tensionadas, pues hay unos requisitos y tenemos 71.000 viviendas vacías en toda Baleares y 9.000 grandes tenedores. Si no ponemos en marcha la ley ya de verdad y no hacemos que esos 9.000 grandes tenedores
que son personas, fondos buitre, bancos que están especulando con un derecho que tenemos todos y todas. Es muy bonita la Constitución, pero la Constitución está para cumplirla, ¿no? y para hacer que los derechos, sobre todo de la Constitución, lleguen a la gente, lleguen a las personas. Está muy bien poner que todas las mujeres tenemos los mismos, que los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Está muy bien poner que todos tenemos derechos a la vivienda, pero todas esas cosas tienen que ser reales, tienen que llegar a la población y no están llegando. Y sobre todo los partidos que ponen más pegas son esos que se llaman constitucionalistas, así en grande, ¿no? Yo creo que más defensores de la Constitución como Unidas Podemos hay pocos. Bueno, la especulación es el gran problema. Tenemos 8.000 personas en lista de espera en el Instituto Balear de la Vivienda, 8.000 familias que están esperando, malviviendo o simplemente no llegando a final de mes porque no pueden pagar los precios. Tenemos la exclusión habitacional, es el pan de cada día en la conversación en la panadería, es en la conversación en el bar, es que pago de alquiler, ostras, me voy a quedar, me van a rescindir el contrato, porque luego es esa, no hay contratos para alquilar durante todo el año, porque muchos especuladores, muchas especuladoras lo que hacen es tener la vivienda vacía y durante 4 meses al año ganar todo lo que ganarían durante todo el año o muchísimo más, no tener ese riesgo que dicen que en ellos de que al final no te paguen y tengas que te dejen la casa mal, todos estos bulos que hay por ahí, que puede ocurrir en algún caso, por supuesto, pero que no es lo normal. Y no tenemos trabajadores ni trabajadoras porque no pueden vivir en nuestras islas. Nos hemos encontrado este año, que también yo creo que ha habido un poco de cambio de chip después de la pandemia, que la gente ha buscado, se ha dado cuenta que hay otra forma de vivir, no trabajando 15 horas al día por 1.200 euros, no malviviendo para durante 5 meses ganar cuatro perras. Pues nos hemos encontrado con eso. No tenemos médicos en Baleares, nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos falta policía, no quieren venir a vivir. Si ganan lo mismo, como ha dicho bien Aitor, en Teruel o en Baleares, y el nivel de vida es el que es, ¿para qué voy a ir a Baleares a trabajar? Si soy médico o oncólogo, ahora mismo creo que faltan 7 oncólogos en Baleares. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de gente que igual no encontrará el médico adecuado. Estamos hablando de pediatras, no sé ahora el número, ¿no? Pero sé que tenemos no sé cuántos miles de niños en Baleares, niños y niñas que no están siendo atendidos por pediatras, porque no hay. Lo están atendiendo médicos de medicina general. Son problemas que no se ven, y a todos los especuladoras o el que dice que ese problema no existe, hay que darle todos estos datos. Hay que decirle, oye, es que si por desgracia alguien en nuestra familia, en tu familia, sufre un cáncer, igual no va a encontrar el médico adecuado, porque no tiene dónde vivir el médico. Entonces estamos hablando de que nos faltan realmente trabajadores y trabajadoras. Y a otro nivel. Pues Margarita, muchísimas gracias. Lo digo por cuestión de tiempo. A ver si podemos. Pues sí, muchas gracias. No, poco más. Muchas gracias. Yo soy peor que Aitor y aunque lo critiquen, bueno, pues me ha pasado muy rápido. Bueno, voy a intentar ser breve y ir más al grano, aunque también estoy todo muy acostumbrado. interesante, podríamos estar hablando horas, la verdad que, pero para que no se nos haga tampoco muy pesado, muchísimas gracias. Bueno, yo muchas gracias a la Asamblea Portuense y a todos ustedes por venir aquí y sobre todo por hablar de este tema que es tan crucial y tan importante, sobre todo en territorios finitos como son las islas, ¿no? Como comentaron antes, yo soy socio de una cooperativa y para nosotros el tema de la vivienda es fundamental y llevamos trabajando en esto profesionalmente tiempo, pero también de forma activista. Yo también soy parte de la Asociación Canarias Cohousing, que desde 2016 está intentando promover este modelo, y recientemente soy también usuario de una cooperativa de Entralicio, soy parte de ella y también quiero convivir en un proyecto de este tipo, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde las cooperativas es afrontar este problema, que es un problema, en vez de afrontarlo de forma individual, intentar afrontarlo en colectivo, ¿no? Creemos que muchas de las soluciones a los retos actuales pasan por afrontarlos en colectivo.
Nosotros también trabajamos el tema de la vivienda desde el diagnóstico, hemos colaborado en la agenda urbana del municipio de Candelaria haciendo un estudio complementario sobre el acceso a la vivienda y también nos encontramos con los problemas que decía Hitor para poder hacer un análisis exhaustivo, ¿no? Nos quedamos un poco en un estudio de precios y en un estudio del catastro para poder hacer comparaciones y poder comparar el precio de la vivienda con las rentas, y se nos ocurrió que una de las opciones podría ser datos de los suministros, ¿no? De ver si las viviendas vacías, si tenemos los datos de las empresas suministradoras. Y luego, como decía, también impulsamos la vivienda cooperativa que creemos que es una opción de vida y que lucha contra los problemas de accesibilidad. La pregunta creo que es súper pertinente, ¿cómo quedarnos a vivir en el puerto? Porque no solo queremos vivir una vida digna, una vivienda digna, sino también queremos vivirla en un sitio concreto que es de donde hemos nacido y donde son nuestros familiares, ¿no? Entonces, una vivienda más otra vivienda no hace ciudad. O sea, necesitamos todo eso que rodea. La vivienda es el centro de donde podemos proyectar nuestra vida, pero también necesitamos construir redes y relaciones. O sea, no queremos vivir en cualquier sitio, queremos vivir en un sitio donde hemos construido esas redes desde que somos pequeños. Entonces eso es un tema importante. No solo necesitamos una vivienda, que es ese cascarón necesario, esa infraestructura, sino donde dormir y comer, sino que necesitamos un lugar donde poder proyectar esas redes, ¿no? Y precisamente creo que ese es un punto importante de la conversación. Queremos vivir dignamente y queremos vivir en el puerto de la Cruz, porque es donde vive nuestra familia, donde tenemos los profesionales a los que acudimos diariamente. Entonces, brevemente voy a dar algunos datos y algunas reflexiones sobre generar la vivienda, y luego voy a introducir un poco el concepto de cooperativas y vivienda en sesión de uso, que muchas de las personas que están aquí sé que lo conocen porque las conozco. Pero bueno, dar unas pinceladas para que luego, si tienen algunas preguntas concretas, pues las podemos solucionar. Por eso, pues poner un poco de contexto, cada vez las ciudades están más pobladas. El 70% de la población vivirá en ciudades en el año 2030 en el mundo. En 2050 España será el segundo país más envejecido después de Japón. Una noticia de la semana pasada en Canarias. La población de Canarias aumentará más de un 15% en los próximos 15 años y superará los 2,6 millones de personas. Ahora creo que estamos en los 2 millones. O sea, cada vez vamos a hacer más y nos va a ser más difícil ponernos de acuerdo. Récord de turistas el pasado agosto en Canarias. Llegaron más de 1.300.000 turistas. Y parece que esto no tiene techo, ¿no? Que cada vez sigue más. Y tampoco una reflexión, esta reflexión que estamos teniendo aquí, parece que no tiene peso, ¿no? Canarias se sitúa como una de las regiones con mayor pobreza severa del país, ¿no? Y parece que justo los municipios en donde hay más turismo, hay más precariedad. Entonces, si el turismo trae la riqueza, ¿cuál es esa paradoja, ¿no? El Banco de España recomienda no sobrepasar el 35%, el Banco de España, no sobrepasar el 35% de la renta destinada al alquiler o a la compra, a la vivienda en general, y ya sabemos que hay zonas tensionadas en las que se puede llegar a un 90%, ¿no? En grandes capitales y en ciudades tensionadas, como las que nos comentan nuestras compañeras, la media se acerca al 50%. Luego, desde una perspectiva más de nuestra disciplina arquitectónica urbanística, dos reflexiones grandes, ¿no? El urbanismo, el planeamiento. ¿Quién decide hacia dónde van nuestras ciudades? ¿Quién decide cómo se construyen estas ciudades? ¿Qué intereses tienen esas personas? Porque tenemos la sensación de que muchas veces vivimos en ciudades que no están hechas para los que la vivimos, sino para los que vienen un tiempo. Muchas veces las decisiones se toman de forma un poco opaca, ¿no? No sabemos en dónde, en despacho, por personas que no sabemos quiénes son, que tienen unos intereses concretos y que construyen, y esas personas suelen ser varones de una edad avanzada o media y con un nivel de renta muy concreto, ¿no? Entonces al final esas personas están creando ciudades poco diversas. Y lo que necesitamos precisamente, cada vez somos más diversas las personas, las sociedades, y necesitamos ciudades más diversas. Bueno, lo que está pasando en Cuna del Alma también, ¿no? O en Tumba del Alma, que es algo que también viene de eso, ¿no? De un urbanismo que se decide desde arriba y cuando se presenta entra en tensión y de repente nos decimos, pero esa es la ciudad que queremos. Por si no lo conocen ustedes, es un macroproyecto turístico en el sur,
bueno, que está yendo hacia un modelo que es justamente el que estamos hablando aquí, que no queremos ir, ¿no? Y luego, ya lo comentó Aitor también, la vivienda, otra reflexión importante, ya pasando del urbanismo a la vivienda como bien de mercado. El carácter tan fuerte que tiene la vivienda como un bien de mercado, la vivienda es o sea, lo consideramos como un bien que de mercado totalmente con el que podemos comerciar, ¿no? Como si fuera un vaso. Entonces, bueno, pues eso es una reflexión importante, ¿no? Vivimos en un país de propietarios. En los años 60, el 50% de las viviendas en España tenían un régimen de tenencia en alquiler y el otro 50% en propiedad. Ahora estamos en niveles, es verdad que después de la burbuja inmobiliaria ha decrecido, pero hemos llegado a límites del 80 y pico por ciento, ¿no? La vivienda social también, que lo han comentado. En España, en 2020, el Observatorio de Vivienda y Suelo nos decía que el parque de viviendas está en torno a las 290.000 viviendas, pero claro, viviendas de alquiler, porque claro, es la herramienta que se tiene desde el Estado, una de las herramientas más poderosas para controlar los precios. Entonces, en España tenemos este parque de 290.000 viviendas, ofrece una cobertura del 1,6% de las 18,6 millones de hogares que hay en España, ¿no? Esto prácticamente nos deja que solo tengamos dos alternativas para acceder a la vivienda, teniendo en cuenta que la vivienda social no nos llega, que es alquilar y comprar. Y las dos dependen del mercado. O sea, si el mercado sube, ¿no? Como decía rato, el mercado, amigos, si sube, pues no tenemos otra cosa que hacer. Sí. Entonces, las compañeras han hablado desde respuestas desde la política, ¿no? Pero yo también quiero plantearles una respuesta desde la ciudadanía, que también está siendo apoyada, ¿no? Que veo que lo han nombrado y está dentro de los planes. Incluso yo sé que también desde el Puerto de la Cruz pues hemos tenido conversaciones y se quiere apoyar, que es la vivienda cooperativa en cesión de uso, que es una respuesta desde la ciudadanía para combatir, entre otras cosas, los problemas de acceso económico de la vivienda, ¿no? Entonces, por resumir un poco y un poco al grano, y luego ya si quieren abrir un debate o tienen preguntas concretas, son respuestas en comunidad para construir un proyecto de convivencia juntos. Es decir, un grupo de personas se reúne y decide que va a construir, a desarrollar, a diseñar un proyecto de vivienda, pero en el que teniendo en cuenta que más allá de la infraestructura de la vivienda, es decir, quieren desarrollar un proyecto en comunidad. Y se caracterizan por cuatro cosas fundamentalmente. Son proyectos autopromovidos por entidades sin ánimo de lucro. La motivación es generar un proyecto de convivencia. No hay una motivación no como en el fondo la mayor parte de la vivienda está construida por promotores privados que construyen vivienda para venderla y ganar un beneficio, ¿no? Pues estos proyectos dicen vamos a construir vivienda para vivir, no para hacer negocio, ¿no? Esto permite que estos proyectos sean desarrollados en suelo público, porque no tienen ánimo de lucro. Entonces, en Cataluña, por ejemplo, hay un gran ecosistema bastante fortalecido en el que los ayuntamientos ceden suelo y las cooperativas, con sus recursos propios, desarrollan la vivienda. Eso quiere decir que el ayuntamiento no tiene que invertir capital, pero solo pone a disposición el suelo, ¿no? Con unas limitaciones, obviamente. Las personas que entran, pues a lo mejor no pueden tener vivienda en propiedad o tienen con sus límites de renta, tienen que estar controlados, ¿no? Sí. Es un proyecto comunitario sostenible y asequible. O sea, son proyectos que intentan generar un proyecto de comunidad, ¿no? Es decir, yo me quiero ir a vivir con estas personas, tener esa vida que tenía a lo mejor muchas personas en sus pueblos, la crianza compartida, ¿no? Que los niños vivan en un ambiente de comunidad. Esa es la motivación principal, pero también, como decíamos, hay una motivación económica. Queremos una vivienda asequible, es decir, queremos que la vivienda nos cueste lo que cuesta desarrollarla, y también, sí, que es una cosa muy importante que seguro que también compartimos, un proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Ya no podemos construir viviendas como las hemos construido toda la vida, ¿no? Entonces, si nosotros somos unos promotores y vamos a construir nuestras propias viviendas, ¿por qué no las hacemos bioclimáticas, ¿no? Porque si nosotros no tenemos que sacar un beneficio, si la vivienda es para nosotros, a lo mejor decidimos gastarnos un poco más de dinero en la construcción, porque luego la vamos a recuperar, ¿no? Y luego, el tercer punto, sería quizás uno de los más importantes, es que la propiedad recae en la colectividad, que ya lo avanzaba Aitor, ¿no? Se diferencian de las cooperativas de toda la vida, en el que no se disuelve no se disuelve la propiedad, es decir, no se
no se hace la división horizontal, exactamente, sino que el edificio queda en la propiedad de la cooperativa eternamente, bueno, o lo que se podría mantener. Eso también es importante para a un ayuntamiento que cede un suelo, ¿no? Es decir, yo sé que ese proyecto va a estar ahí indefinidamente. Entonces, la persona que accede a la vivienda está accediendo a través de un derecho de uso en esa cooperativa, ¿no? Con lo cual ya no se puede especular. Esas viviendas están creando un parque accesible de vivienda que no se va a poder alterar y que siempre va a tener un criterio de accesibilidad a la vivienda, ¿no? La propiedad colectiva es por tanto un mecanismo para blindar y asegurar la pervivencia del modelo, lo que facilita la posibilidad de desarrollar un suelo público, como habíamos dicho. Y por último, se accede a través de una entrada inicial y una cuota de uso asequible. Es decir, como cualquier cooperativa, para entrar hacemos una aportación de un capital social que se mueve, dependiendo de las comunidades, entre un 20% del valor del proyecto. Normalmente se suele usar para comprar el suelo, ese dinero, ¿no? Que puede estar entre 20 y 40.000 euros. Y luego lo que hacemos es que pagamos una cuota mensual en el que sirve para el mantenimiento del edificio y para la amortización del crédito que vamos a tener que pedir normalmente a Banca Ética, a FIARE, a COP57, que son las únicas entidades que nos financian este tipo de proyectos, y pagaremos una cantidad mensual que es como una especie de alquiler. Por lo tanto, tendría como la mezcla de las partes buenas de un alquiler y una compra, ¿no? Cuando nos vamos del proyecto, si nos decidimos ir por cualquier cosa, pues se nos devuelve lo que hemos invertido al principio y ese capital social es pagado por otra persona que accede luego a la vivienda. Actualmente en Canarias existen 8 cooperativas, que me gustaría nombrarlas, que están buscando oportunidades para desarrollar el proyecto, que son Entre Alisios, en la que yo formo parte, Taro, Taboror, que está aquí con nosotros, El Principio. Luego en Gran Canaria hay 2 comunidades, una es el Cien Pies, que ya tiene solar, en Aruca, Cohousing Gran Canaria. En La Palma hay dos, bueno, todavía no son cooperativas, bueno, la Brisas Canarias sí y Brisas del Valle no, una es cooperativa y otra está en proceso. Y hay 2 asociaciones, paraguas, a nivel Canarias, que sirven para que las personas conozcan el modelo, hacen labores de difusión y luego a partir de ahí pues deciden si se van a una de las cooperativas o quieren montar su propia cooperativa, que son Canarias Cohousing y Semilla del Norte en Gran Canaria. Entonces, como por ya ir acotando, propuestas son las demandas que tenemos las propias cooperativas, pedir a los ayuntamientos que faciliten suelo para construir proyectos de este tipo, que nos allanen el camino, que nos ayuden a solventar todos los problemas que tienen que ver con implementar un modelo que no se ha implementado antes en Canarias, y que bueno, quizás pues que faciliten también o que tengan la valentía también de apoyar un primer proyecto prototipo que nos sirva también para sacar conclusiones. No sé si he sido muy rápido o muy lento, pero vale. Bueno, por ir terminando y por recopilar un poco, y claro, hemos venido a aprender y quizás extrapolar un poco los datos, ¿no?, al puerto. Primero veo que la problemática del puerto es dura y es así, pero que no estamos al nivel todavía de los precios de estos dos. Todavía lo están diciendo por ahí y seguro que si no ponemos remedio pues vamos a llegar. En cuanto, empezando por lo último, con el tema de cooperativas, desde luego que hay una voluntad, en este caso del gobierno de Puerto de la Cruz, de trabajar, e incluso hemos intentado alguna acción junta con esas múltiples unidades de actuación que hay en el Plan General de Ordenación Urbana del año 92, que son casi, o sea, imposibles de desarrollar. Por eso la especulación no ha venido a 28 espacios del puerto donde hay unidades de actuación que no se pueden desarrollar. Eso es malo, por un lado, pero es bueno porque ese suelo está ahí todavía y vamos a ver qué podemos hacer con él, ¿no?
Y yo creo que los tiros deben ir por otro lado, es decir, lo que están haciendo ahora los inversores especuladores, ¿no? Nosotros hemos tenido hasta hace poco, pues todavía los tenemos, algunos hoteles cerrados, Internacional, el Martianes, los Príncipes y el Martianes y el Miramar, perdón, esos tres ya lo han comprado, lo van a reformar y lo van a poner en uso como hotel también. Eso es quizás la solución menos mala, porque no cabe duda que sigue siendo turismo y que además sigue dando puestos precarios de trabajo, pero sigue dando puestos de trabajo. Porque el peligro está en lo otro, o sea, el peligro está en otras infraestructuras que tenemos en el municipio, como puede ser, por ejemplo, el Internacional, que lo compraron no para explotar de manera turística y sí residencial, pero la propiedad que lo compró podía haberlo comprado para vivienda vacacional y solo hacer vivienda vacacional, solo darle el uso de vivienda vacacional, que todavía peor porque no crean impuestos de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en el puerto hablaban también de no construir más. En el puerto no se puede construir porque no hay suelo residencial, solo hay un suelo residencial público en Punta Brava que se ha cedido al gobierno de Canarias para viviendas sociales en régimen de alquiler, pero no hay más suelo residencial. Por eso digo, de esas 28 me parece que son unidades de actuación que intentamos en una o en dos o en tres, que estuvimos mirando contigo y no pudimos porque eran muy complicadas, por eso no están desarrolladas, pero yo creo que hay que ir a esos edificios que están vacíos, creo que hay 1.700 viviendas vacías en el puerto, esos edificios que están vacíos y que, lo hablaba con Kim también ayer, que podría ser una alternativa a la vivienda, ¿no?, de régimen cooperativo. Y por último, todo el tema, ¿no?, siguiendo un poco con el tema vacacional, la inspección, ¿no?, la inspección que dicen, la inspección en este caso del Cabildo es nula. Es verdad que nosotros podríamos ser un poco más proactivos a la hora de hacer ese llamamiento a las inspecciones, porque todos tenemos vecinos que tienen viviendas de vacacional ilegales, y deberíamos hacer ese esfuerzo. Y por último, también importante que los compañeros que están aquí tienen las competencias de vivienda, ¿no? Que es importante, nosotros en el puerto no las tenemos, pero sí que estamos trabajando en pro pero está más asociada a la Concejalía de Derechos Sociales, que tiene otro fin con las viviendas, ¿no? Un fin más social, como su propio nombre dice, pero que quizás tenemos que tener esa voluntad de tener esas competencias en vivienda, y algo que han dicho muy importantes para establecer, que la llevamos en el programa, la oficina de vivienda, que también la llevamos en nuestro programa, y en el programa de gobierno con el Partido Socialista también la incluimos, pero unas oficinas de vivienda, me acaba de decir, dotadas de arquitecto, un aparejador, administrativo, o sea, no una oficina de vivienda a un local, sino con recursos, ¿no? Y con eso me quedo. Muchas gracias a los tres y seguimos mirando. ¿Alguna pregunta? Pues como dijimos al principio, para que esto pueda ser participativo, y aunque es verdad que se nos ha venido el tiempo un poco encima, seguro que hay un montón de gente que quiere comentar cosas. Levanten las manos y les paso el micro. Sí, lo voy pasando y lo empiezo por delante y ustedes se lo van a pasar por adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta muy concreta. Y tú ay, sí, perdón. Bueno, primero un dato. Aquí no lo he cotejado, la verdad, lo vi solamente en los medios, pero vi que, o sea, al parecer, me parece que fue en 2021, el 50% de la compraventa de viviendas en Canarias fue por extranjeros. Y es un tema delicado porque, bueno, ya hay extranjeros desde el siglo XIX, y aún así es doloroso porque además ataca precisamente a lo que estás diciendo tú, de yo quiero vivir pero no quiero vivir en cualquier lado, hay una cosa que se llama arraigo y quiero vivir pues cerca de donde está mi familia, etc. Y tú hablaste de que ustedes estaban viendo, o sea, trabajando sobre poner esa condición de que lleve, o sea, que no sea en base a la nacionalidad, sino que sea en base al tiempo. Vale. Y entonces ahí tengo dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los obstáculos? Y segundo, ¿hay ejemplos en alguna región dentro de la Unión Europea en la que ese tipo de condiciones existan para la compraventa de vivienda? Seguro que Héctor tiene más respuesta que yo, porque está más puesto en este tema. No sé si en Viena, creo, o en Austria. Sí, hay alguna ciudad. Lo que pasa es que el problema es más de marco legal. ¿Vale? El problema es de marco legal, que sí, lo que tenemos que hacer es luchar
para que se autorice a nivel europeo esa limitación, ¿vale? Quiere decir que el trabajo, de hecho nosotros estamos ahora esperando un dictamen del Observatorio de es un observatorio de Cataluña, en el que nos está haciendo un análisis jurídico de exactamente a qué legislación hay que atacar para poder posibilitar esa limitación de compras. Claro, es inmediato. En Alemania el precio del metro cuadrado está más o menos a 7.000, 8.000 euros, ¿vale? Al nivel que tienen ellos, 7.000, 8.000 metros el euro en metro. Aquí, bueno, por lo menos en Baleares está en 3.500, 4.000, así de vivienda más o menos normalita. O sea, le sale muy barato comprar las viviendas aquí. Entonces, bueno, pues ese es el problema. Es que es en Austria, donde hay una ciudad que lo están intentando y tal, pero tampoco está, o sea, es decir, hay que fortalecer el derecho europeo, ¿eh? No sé si les parece, decimos un par de preguntas y después responden, porque es que si no se nos va a venir el tiempo encima. Entonces, decimos a quién se la hacemos, ustedes se apuntan las respuestas y después... ¿Por aquí queríamos? La mía iba más o menos a la relación de... Sí, Que vas a tener que venir para aquí. Sí, porque el libro tiene sus limitaciones. Bueno, me interesó mucho la discusión de Aitor en relación con en relación con la ley de vivienda, por dos cuestiones. Una es la regulación que tiene tan avanzada en el desarrollo de la ley nacional, y la otra es la residencialización. En el puerto, un sitio tan pequeño, no tenemos suelo, pero tenemos un montón de edificios obsoletos cerrados. Ejemplo de ello, detrás de este tenemos uno. Esos edificios se han ido privatizando, pero han ido por el camino que ha impuesto la compañía. ¿Esto a qué ha llevado? A una precariedad y a un discurso de conflictos dentro del edificio que no ha conseguido ni mejorar las condiciones de vida ni el objetivo de la gente que se hizo con uno de esos apartamentos después de haber abandonado la explotación turística. Entonces, para Puerto de la Cruz considero que es fundamental estudiar el problema de la residencialización y cómo se combate la infravivienda, porque está por todos lados. La parte pública no tengo presión porque es exactamente mirar en la vera qué se puede hacer. Vamos a quitar el micro y yo creo que se oía si se hablaba. Sí. Aquí, bueno, a felicitarles a los cuatro por las intervenciones. Sí que hay una estadística, ¿no? que me preocupa y que da sentido un poco a esta jornada, ¿no? Que era, y lejos de que suene a semóforo, ni mucho menos, pero sí que hace 20 años más del 60%, cerca del 70% de la población de Puerto de la Cruz, y ahora estamos en un 40%, es decir, nacidos en el Puerto somos un 40%, es decir, tenemos un 60% de población extranjera o de otros territorios del país, ¿no? Entonces, sí que me preocupa incluso dentro del destino turístico que somos, uno de los encantos del Puerto de la Cruz es la población local, es decir, cómo ha convivido el turismo con la población local, es decir, que un turista y pueda ver la Virgen del Carmen, un espectáculo como la Virgen del Carmen, la rondalla del barrio tocando ahí, el acto de la Reyes Barret, es súper bonito y es lo que nos diferencia como destino turístico. Entonces, me preocupa que cada vez la gente del puerto salga, la gente que se reúne en asociaciones de vecinos, esté viviendo en otros sitios y que al final el puerto se convierta en cualquier destino turístico, como América, Patagónica, o lo que se habla en casos de destino turístico. Yo creo que sería interesante también, desde el punto de vista turístico, regular el acceso. Se ha reflexionado en el hecho de que creando puestos de trabajo es un tema de acceso a la vivienda. Hay vivienda vacía que no podemos acceder. Si tuviéramos posibilidad de tener empresas instaladas aquí que generasen un trabajo con una remuneración equitativa a la que tienen en Alemania, nosotros podríamos acceder a esas viviendas. No sé si se ha planteado eso en otro sitio o alguna vez. El hecho de intentar mejorar la oferta de empleo aquí,
Doble filo. Eso tiene doble... Doble lectura. Yo conozco a muchas personas que ahora son más digitales que han vuelto a Tenerife a trabajar desde Tenerife, pero que llevan viviendo allá, pero hay muchos que vienen de fuera y que se benefician de eso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que vuelva la gente del puerto solo y lo dejamos? O sea, tampoco es verdad. No, y sobre todo que yo creo que cuando un sitio es tan atractivo y tan turístico, la demanda de vivienda necesariamente siempre va a ser superior a la oferta. Ya cuando encima le añades que el puerto concretamente es en superficie el municipio más pequeño de España, o sea, un montón de cosas, eso sí, no, de España, de Canarias, en superficie, de Canarias. Pues, yo creo que el turismo y eso no es del todo compatible. Yo creo que el principal problema de toda Canarias ha sido los alemanes y británicos que cuando vinieron con un montón de viviendas, por el sitio construyeron un montón de casas y poco a poco se ha ido viniendo todavía más, y sobre todo en el caso del puerto, o sea, vienen porque es el geriátrico de Europa, o sea, vienen un montón de extranjeros para jubilarse aquí, compran su casa, compran su tal. Y claro, ellos tienen poder adquisitivo. Aquí mínimo tienes que ahorrar 10 años para pagar la entrada para la casa. Entonces, aunque tú puedes pagar mensualmente la hipoteca, si no tienes los 30.000 euros no puedes acceder a esa casa. O sea, Y viven la mitad del tiempo. y viven la mitad del tiempo, porque la otra mitad se vuelve para sus países. Entonces es un poco injusto y nos tenemos que ir todos a los lejos. O sea, todos íbamos para el Toscal porque era lo más cerca del puerto y o anexionamos el Toscal al puerto o... Yo, encantado. Yo creo que los de la mesa también querían comentar. Paramos preguntas si eso es... Sí, no es importante. Yo creo que ha surgido un par de cosas interesantes, sobre todo... Sí, sobre todo, a lo mejor, alrededor de lo que es la vivienda vacía, ¿no? O sea, creo que entonces aquí también pasa que no es problema de viviendas, es el problema del uso que tiene la vivienda, ¿no? Tenemos viviendas. Entonces, primero aclarar un poco, siempre que nos referimos a los grandes tenedores, ¿no? Yo creo que estamos hablando de grandes tenedores que tengan la vivienda vacía o que la estén, o sea, si la estén alquilando, ya pueden tener 80.000 viviendas. A nosotros nos da lo mismo, porque lo que queremos es que la vivienda se utilice para vivir, ¿vale? Que tenga ese uso. O sea, cuando estamos hablando de intervenir sobre grandes tenedores o sobre las propiedades que tienen grandes tenedores es porque esas viviendas las mantiene vacías, como la que estaba diciendo la compañera de... Perdón, que no sé de nombre, pero... sobre esas personas somos las que... O sea, en realidad son viviendas que están siendo utilizadas para especular. Yo creo que hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Y también hay que entender lo que culturalmente en sitios turísticos es el uso... Yo creo que es muy difícil, el uso turístico o el uso vacacional de la vivienda. Yo creo que está arraigado en todos los municipios turísticos que las familias tienen algún piso que han ido alquilando a turistas que vienen porque antes se conocían, pues yo qué sé, pues ingleses que venían alemanes o de la península no sé qué, que conocen y dicen, ah, pues yo conozco a un señor, a una señora, a una familia que alquila el piso. ¿Qué pasa? Que eso se generaliza con Airbnb o con ese tipo de plataformas y entonces ese acceso se multiplica, ¿no? Claro, es verdad que hay que entender a las familias que están teniendo un sobresueldo importante, que a lo mejor supongo, bueno, aquí tenéis universidad, pero por ejemplo en Ibiza no tenemos una universidad, las familias, bueno, tenemos unas pocas carreras, pero muy pocas, y la mayoría de... Mi hija ha estudiado allí. Ah, sí, por ejemplo enfermería está en Ibiza, pero pues enfermería, sí. Pero la mayoría de carreras tienen que hacerlas fuera, ¿no? Y yo entiendo que un alquiler turístico proporciona a la familia un sobresueldo, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que, fijaros, el otro día Payés, o sea, de Aldeanos es el otro día, que puede ser hace 15 días o 20 o un mes, ¿vale? El otro día vi en Twitter una persona que decía que había oído a otra decir,
que aunque tiene pisos de alquiler turístico, estaba, ilegales por supuesto, en Ibiza no se puede, estaba buscando un piso de alquiler asequible para su hijo, ¿no? Y digo, oiga señora, ¿sabes? O sea, quieres alquiler turístico, digo, alquiler asequible para tu familia, pero tú tienes pisos de alquilando turístico, ¿no? Entonces, es entendible eso, pero creo que tenemos que intentar reaccionar sobre eso y decir, mira, a las familias, intentar decir, mira, pues gana, o sea, quiero decir, gana dinero, tiene un sobresueldo con los pisos que tienes, ¿no? Con los 2, 3, los que sean, o 10, no me importa que tengas, pero, coño, pero gana de una forma razonable que no le meta tanta presión a la sociedad, ¿no? Al resto o sea, que de forma que expulse, porque, ojo, y me han enlazado a lo que dice Jonás, y a la población. En Ibiza tenemos un 33% más o menos de personas originarias de Ibiza, un 33% de peninsulares y un 33% de otro resto del mundo. ¿Qué pasa? Que al principio el problema de la vivienda como que no venía con la gente de Ibiza, ¿no? Pues porque tienen pues, familias que tienen propiedades, porque vienen de herencias, esas cosas, ¿no? Pero claro, está siendo tan grave que ya empieza a afectar de una manera clara a la gente que es ibicenca de 8 apellidos ibicencos, ¿vale? Que supongo que aquí también habrá gente que sí y habrá otra gente que no, pero ya empieza a afectar, ¿no? Pero claro, Ibiza tiene la circunstancia de que no tiene las afueras de Ibiza. Ibiza tiene 40 kilómetros de largo por 20 de ancho y no te puedes ir a, yo qué sé, de Madrid a Guadalajara, ¿no? Aquí no sé cómo sería el cambio de población a los Realejos, vale, pues en Ibiza no te puedes ir a los Realejos. ¿Por qué? Porque o bien estás en costa y entonces estás en costa y es muy caro, o bien estás en el campo y entonces como no estás en costa es muy caro también, ¿no? Entonces es muy caro en todas partes. Entonces quiero decir que pensarlo de verdad, hacer esta reflexión de que parece que es algo que no va a afectar a la población de aquí, de siempre, ¿vale? Incluso, ya no estoy diciendo a la población que haya venido a trabajar de afuera, sino a la población de aquí, a la que de los 8 apellidos tinerfeños, ¿sabes? Acaba afectando. Y hay gente que está siendo expulsada de la isla, ibicencos, porque no tienen acceso a la vivienda. Y entonces se van, pues mira, pues para eso he estudiado la carrera y me quedo en Valencia, o me quedo en Barcelona, o me quedo, bueno, que tampoco son baratos, pero por al menos te puedes ir, como digo, de Madrid a Guadalajara, ¿no? O a los Realejos. Hay unos Realejos donde puedes ir, ¿no? Hasta 5 minutos de coche, tampoco que estemos Ah, bueno, pues lo tenéis fácil, o sea, lo tenéis fácil en comparación con nosotros. Pero es verdad, pero da lo mismo. Pero ¿sabes qué pasa? Hoy serán los Realejos y mañana será, no sé, se ampliará y a lo mejor... no sé, tienes que ir al sur y es lo que menos te apetece porque eres del norte de siempre, ¿no? Entonces, yo qué sé, ¿no? Pensarlo y hacer esta reflexión entre la gente que conozcáis, que al final acaba afectando de verdad también a las familias. Hombre, si eres familia pudientes y que tienes propiedades, pues será muy difícil, ¿no? Pero a nada que tengas, yo qué sé, que tenga 4 hijos o 3 y solo tengas una propiedad además de la propiedad familiar, ¿sabes? Pues ya vas a tener dos familias que demandan. Acaba afectando, para hacer esa reflexión. Aitor, perdón, una duda respecto a los grandes tenedores. Sí. ¿La aplicación de esta ley autonómica, entiendo, de Sí. vivienda, les ha hecho poner las viviendas en alquiler? No. O sea, no nos No, hay que han perseguir. convencido. Hay que perseguir. No solo nos Porque entienden que eso no se va a ejecutar. No, sí. Bueno, A ver, se está ejecutando tibiamente por el Partido Socialista, pero se está ejecutando, ¿vale? Se han conseguido pasar 56 viviendas, que al final luego son menos de forma efectiva, pero o sea, los grandes tenedores, bancos, fondos buitre y tal, tienen obligación por la ley de decir, si tú tienes viviendas vacías, tienes que apuntarte en un censo de viviendas vacías, ¿vale? Entonces, si estás en este censo, el gobierno balear expropia el uso, ¿vale? Entonces, expropia el uso, pero no te expropia la vivienda. Es decir, te coge el uso, te va a pagar mensualmente durante 7 años el gobierno balear y el gobierno balear te va a pagar la renta que toque, 600, 700 euros, lo que sea, y el gobierno balear lo va a poner a disposición. Ese importe lo pone el gobierno. Claro, se lo pone el gobierno a la propiedad. Quiero decir que cuando estamos hablando de expropiar el uso a los grandes tenedores, a las familias, es pagarle es decir, no lo tengas vacío, no especules, toma 600 euros. Toma 600 euros.
Es No, de no, uso. no. No, es una expropiación de uso. Es una obligación que lo alquilen también. Eso es. Si tu expropiación suena fuerte. Bueno, ya. Suena fuerte. La expropiación es que tú no vas a recibir nada. No, en una expropiación siempre recibes. O sea, aunque sea para construir una carretera, siempre recibes. Recibes un justiprecio. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad es cogerte el uso de esa vivienda, que ya que tú no la estás usando y está vacía, yo te cojo el uso durante, yo gobierno, te cojo el uso durante 7 años, que es ahora lo máximo que se puede hacer la ley de alquiler, ¿no? La ley de arrendamientos urbanos, te pago los 600 euros, o sea, tienes durante 7 años asegurado los 600 euros y yo lo pongo a disposición de un alquiler social. ¿Vale? O sea, no es la propiedad, no pierde la vivienda, la propiedad no, lo que pasa es que lo que evita es que esa vivienda esté vacía para que las personas que no tienen acceso por cuestión de trabajo puedan alquilarlo. El problema no es de si los trabajadores tienen que tener dinero suficiente para pagar una vivienda que es muy cara, que eso sí es verdad, hay que intentar que los salarios, el salario mínimo sea cada vez más, que haya más plusvalía o menos plusvalía por parte de los empresarios y que haya más salario para los trabajadores y trabajadoras, pero el problema no se arregla con decir vamos a subir los salarios para que nivelar el gasto con la vivienda, porque el gasto de la vivienda, la avaricia humana va a ser tal que siempre va a subir más, ¿vale? En función. Entonces lo que hay que hacer es poner viviendas a disposición de la gente, el mercado. Yo, aunque haya viviendas, yo el mensaje un poco, aunque aquí estéis con el alquiler turístico que da dinero a familias y tal y cual, es de verdad un problema muy grande que acabará afectando incluso a quien tiene a lo mejor un piso en alquiler turístico. Ya afecta. Perdóname por la extensión. Yo creo que se me oye bien, si no... Que me he enrollado mucho. Si quieres acercarte para Una pregunta que me hago yo. En un edificio, ¿es obligatorio que los pisos de alquiler sea vacacional o sea, ¿cómo se dice la otra forma? Y no, tengan, sobre todo los vacacionales, tengan que tenerlo como de vivienda vacacional? Sí. Y después, con esto que decía el compañero, que sí, yo no soy nacida en el puerto. Tengo un marido realejero, he vivido 64 años en los cristianos, he dejado una casa y me he venido al puerto a un apartamento. Y soy la mujer más feliz del mundo. La mujer más feliz del mundo. Me he rejuvenecido y mi marido todavía más. Que realejero. Es que el norte... O sea, Pero entonces le respondemos, ¿tiene que tener las 2 V? Sí, y además... Es ilegal, esto es negro. Que si no están haciendo economía sumergida. Si no es legal, no lleva la V, no está registrado, esa persona está cobrando un dinero en negro y nos está engañando a todos y a todas. Y nos está quitando dinero a todos y a todas en los impuestos. Es como cualquier otra actividad que no esté legalizada. Yo quería preguntar por un mecanismo legal que existe, porque sé que en el Ayuntamiento de Alicante, el de Valencia, lo estaban aplicando, que era el de, igual me equivoco con los conceptos porque no soy de esto, pero que tenía que ver con cuando una vivienda se embarga y se compra a muy bajo precio, porque la subasta no es justa, digamos, porque han ido muy poco a la subasta, el ayuntamiento puede, o la comunidad autónoma puede entrar en esa y comprarlo a ese precio, como por preferencia. No sé cómo se llama, pero también puede ser un mecanismo también para que el parque público vaya subiendo. Derecho también. Hay derecho al tanteo, derecho al tanteo y retracto, ¿no? Eso también en la ley en Baleares también tenemos la ley que tiene esa posibilidad y surge precisamente para seguir a estos fondos buitre y a estos bancos y grandes tenedores que
que moviendo grandes cantidades de viviendas de una sociedad a otra, ¿sabes? Al final la administración, que es mucho más lenta, le acaba perdiendo la pista. Entonces, lo que hay, y además a lo mejor se pasan un montón de, como son activos inmobiliarios de estos, basura y tal y cual, a lo mejor dice, pues te paso, yo qué sé, 500 viviendas por 2 euros, ¿sabes? Porque al final, y entonces ahí es donde la administración puede actuar. En el caso de Baleares, aquí no lo sé, pero en el caso de Baleares incluso puede actuar si, independientemente del número de viviendas que tenga el propietario, si un edificio, por ejemplo, que está dedicado al alquiler, se transmite por distintos propietarios y se transmite completo, pues también la administración puede comprar ese edificio, porque a lo mejor también se utiliza mucho dinero en negro, ¿no? Bueno, típico del rollo inmobiliario, se utiliza mucho dinero en negro y entonces el precio oficial es barato, ¿no? Digo, pues si es barato me lo quedo yo, ¿vale? Si es una herramienta que sirve mucho para las administraciones, sobre todo porque no consumes más suelo y dispones de ¿Pero se vivienda pública. utiliza, Aitor? ¿Se utiliza? Bueno, yo sé que el IBABI está comprando viviendas por derecho de tanto de tratos. El IBABI es el Instituto Balear de Vivienda. Yo no sé, Hay una aquí. damos 2 palabras más. Venga. Laura, ¿tú también querías decir algo? ¿Y alguien más? Vale. Venga, 3 palabras y cerramos. Venga, se habla al público. Venga. La señora... Bueno, no, yo simplemente... La joven. Vamos a ver, yo tengo una duda que siempre me pregunto, yo soy muy ignorante en este tema del sector inmobiliario, pero hay infinidad de cadáveres urbanísticos, muchos de ellos prácticamente terminados. Y pasan años, y eso sigue ahí. Y yo siempre me pregunto, ¿esto no podría el ayuntamiento de alguna manera hacerse con este edificio, terminarlo y dedicarlo a vivienda social? Porque es que hay, yo no sé en el puerto, porque yo soy de la Rotava, ¿no? Bueno, hombre, tenemos un problema de vivienda, está claro que no tanto como en el puerto, pero también ya empezamos a tener el problema de las viviendas vacacionales. En la verdad, alquilar un piso cada vez se convierte en algo más difícil, ¿no? Y mucho más caro. Entonces, bueno, me parece que es algo que está ahí, que está el país enterito lleno de esta infraestructura abandonada. Bueno, yo no sé el caso aquí, supongo que estos cadáveres urbanísticos lo son porque son ilegales, muchos de ellos. No, yo creo que la mayoría, fueron abandonados cuando la crisis. O sea, no pudieron terminarlo porque hubo una crisis y el constructor se arruinó y ahí lo dejó. También legal, pero Los casos que la tenemos, mayoría yo creo que son... los casos que tenemos allí es porque se paralizaron por parte de las administraciones, porque bueno, alguien había hecho un edificio donde no se podía hacer un edificio, entonces se paralizaron. Eso, claro, como tiene el promotor, digamos, o la persona propietaria, tiene la obligación de destruirlo y de dejarlo como estaba antes. En muchísimos casos es imposible porque ecológicamente ya está fastidiada la cosa. Pero claro, ellos dicen que no tengo dinero, no lo puedo destruir y ahí está el mamotreto, y ahí lo tenemos. En el caso de que no fuera, que la causa fuera la crisis y tal, pues a lo mejor ahí los ayuntamientos sí que podrían ver de qué es esa propiedad y intentar llegar a una forma. ¿Por qué no se hace eso? Pero la casuística es muy amplia aquí y hay una que es icónica, que es el edificio IDES en el puerto, que lleva desde el año 92. Entonces, y ahora estamos por primera vez haciendo un proceso administrativo, no para recuperarlo, pero que pueda acabar en eso, porque estamos obligando a derruirlo, a tirarlo y hacerlo nuevo. Con lo cual, eso no va a pasar y va a quedar la responsabilidad seguramente en manos del ayuntamiento. Pero los procesos o los casos son tan amplios y un ayuntamiento, no sé, estos ayuntamientos son un poquito mayores que el nuestro. Y los procedimientos administrativos de un ayuntamiento para hacer cualquier cosa, para expropiar una vivienda, o sea, son tan tediosos que hay que tener mucho músculo administrativo, mucho recurso humano para meterse en historias que encima no te competen. O sea que, pero bueno,
Le damos y ahora que la palabra dura a muchísimos Artemi. años, que no sabes quién va a acabar con ese proceso administrativo o si se va a acabar algún día, ¿no? Mientras tanto, haces eso, no haces otras cosas. Es así. Perdón. Perdón, Artemi. Bueno, yo en primer lugar quería felicitar a la organización porque crear este espacio, sobre todo de perfiles de territorios similares, muchas veces se habla de vivienda y se trae a gente de vivienda, pero de territorios que puedan aportar en la temática de vivienda, pero no tanto de este tipo de territorios, ¿no? En ese sentido. Por otra parte, tengo como un sentimiento de desesperanza, no sé si generalizado, pero creo que no sé si hay una parte que es por la parte de las competencias de los ayuntamientos que hablan, ¿no? Que parece que somos dependientes de una ley estatal y eso es como el único camino a seguir, pero no sé si se está trabajando de alguna forma el problema de la vivienda, del acceso a la vivienda, como un problema transversal a nivel municipal, regional, estatal, o sea, como un problema no solo del área concreta, sino un problema transversal. Es decir, se ha hablado del turismo, el turismo genera problemas de acceso a la vivienda, pero genera cambios en el comercio local, el cambio en el comercio local genera cambios en un barrio, el cambio en un barrio hace que genera desarraigo, o sea, que es una sucesión de cosas, ¿no? que quizás a nivel municipal tenemos menos herramientas para incidir directamente en el problema de la vivienda, pero indirectamente sí podemos influir en muchas cosas, en muchos aspectos, con respecto a esto. Entonces, como preguntar directamente si se está trabajando en esas otras cosas, porque Marga, sobre todo, dijo alguna vez como estamos haciendo esto y es lo único que podemos hacer, como hiciste énfasis, ¿no? en esa parte, y un poco por quedarme yo, o por si es cosa mía lo de la desesperanza, pero un poco de esperanza, ¿no? Pero que creo que hay muchas formas que creo que puede haber muchas formas de intervenir o de ganarle terreno a la privatización, ¿no? O sea, al igual que a nivel urbano se habla de que no hay que construir más y hay que no solo dejar de construir, sino de crecer incluso o regenerar, a nivel de vivienda, de qué manera podemos también, en lugar de hacer vivienda pública y que sigan comprando vivienda pública o se siga privatizando parte de vivienda, de qué manera podemos ganar terreno. Yo entiendo que desde el ámbito municipal poco podemos hacer, lo siento mucho, bueno. Yo Casi discrepo. lleva vivienda directamente, no. Yo discrepo. Lleva vivienda directamente. O sea, el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local, lo digo porque, a ver, yo llego al ayuntamiento, como he dicho antes, y me dicen, Aitor, no tenemos competencias de vivienda. Como que no, dime dónde pone que no tenemos competencias. Claro, estos funcionarios que no quieren otro lío que ponerse, yo qué sé, ¿no? Dicen, no vamos ahora ya tenemos bastante trabajo, es verdad, los ayuntamientos están adelgazados aposta por la Ley Montoro, no nos abras otro departamento, ¿vale? Estoy a punto, el mes que viene seguramente abriremos la oficina con personal, con no sé qué, no sé cuántos, o sea, pero me ha costado 4 años casi, ¿no? Entonces, los ayuntamientos sí que tenemos competencias, la Ley de Base del Régimen Local nos las da. ¿Qué pasa? Otra cosa es que los ayuntamientos tengan capacidad administrativa y de gestión para hacerse cargo de la construcción de bloques de vivienda, del alquiler y de la gestión de esos bloques de vivienda públicas. O sea, los ayuntamientos podemos. Es verdad que tenemos poca capacidad, salvo que seas Madrid, es decir, Madrid, la señora esta, la que era la Botella, vendió 3.000 viviendas de Madrid, ¿no? de una forma ilegal. Perdona, o sea, hablo de, más allá de las competencias, la influencia que tienen los ayuntamientos de impactar en el problema del acceso a la vivienda. O sea, tú puedes tener competencias o no respecto a políticas de vivienda, de acuerdo. pero puedes tener Entonces, influencia. esa competencia sí que la tiene el Estado. ¿Por qué? Porque es el único que puede regular los precios de los alquileres. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como consecuencia de las competencias que tienen las comunidades autónomas, que excepto Cataluña, que sí, y Cataluña, el País Vasco y tal, que tienen delegadas las competencias del derecho civil y también del derecho contractual, ¿vale? Pero el resto de comunidades no tenemos esas competencias del derecho contractual civil. Entonces, Perdona, termino. Entonces de ahí viene el por qué son las competencias del Estado, ¿vale? Es el Estado el que puede regular el precio máximo de un contrato civil entre dos partes. Pero el resto de competencias en realidad no son estatales, son de las comunidades autónomas.
Entonces lo que hay que hacer es presionar a nuestros socios de gobierno de hacer políticas y leyes de verdad valientes que incidan en el derecho, en el acceso al derecho de la vivienda. ¿Vale? Y yo, como también como una política de esperanza, ¿no? Porque las compañeras y compañeros no llevan urbanismo, en el puerto sí tenemos urbanismo. Yo creo que por el urbanismo también tenemos, no sé si una salida, pero sí una política de desarrollo sostenible de la ciudad, con el plan general con las cooperativas, dándole acceso, con el plan general de ordenación de vivienda, que es del año 92, que hemos hecho una modificación menor para ampliar las zonas, los usos de las zonas comerciales, para que puedan haber comercio de proximidad en ciertas zonas del puerto que antes estaban prohibidos, que solo podían haber oficinas y despachos, y hemos ampliado para que haya supermercados y que todo el mundo tenga un supermercado cerca sin tener que irse afuera. Pero tanto el plan general como el plan especial que estamos a punto de aprobar, de realizar la aprobación inicial, estamos incluso pensando que la vivienda vacacional se restrinja a los inmuebles catalogados, solo a los inmuebles catalogados, por lo que le puede dar un uso que ahora están en desuso y restringirlo a otras zonas del municipio. Pero claro, puede haber un peligro de que después el alquiler vacacional se nos vaya a los barrios. Por eso debe ser una actuación integral que sí, desde el plan general de ordenación, que es nuestro próximo reto, podemos enfrentar en el municipio a través de ese desarrollo sostenible de la ciudad, con eso y con otras herramientas. Ya damos la última palabra para cerrar, que todavía yo digo alguna por favor. Pues soy muy breve. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que comentabas tú, que el problema es la transversalidad. Es decir, nosotros en el gobierno de Canarias, por ejemplo en mi caso, llevamos derechos sociales, juventud, igualdad y diversidad, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con vivienda. El problema es que cuando la gente, por ejemplo, se ve en situación de desahucio, pobreza o vulnerabilidad social simplemente, el problema es que, por ejemplo, a nivel de gobierno de Canarias tampoco se trabaja igual que la mayoría de los municipios de forma transversal, por ejemplo, algo tan importante como puede ser la escasez o cualquier tema de vivienda, ya sea más desahucio o sea simplemente oferta y demanda. Y yo creo que una de las soluciones es la que decía David, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una buena, a nivel municipal, incluso a nivel cabildo, si llegas y tienes urbanismo táctico, como lo queramos llamar, y tienes viviendas, puedes hacer muchas más cosas que si solamente tienes viviendas, no porque no tengas competencia, no ni siquiera porque tengas presupuesto, voluntad política o incluso personal técnico. Teniendo todo eso, tenemos dificultades porque, por ejemplo, en el gobierno de Canarias llevaban desde 2008 sin plan de vivienda y llevaban desde 2008 sin construirse ni una sola vivienda pública. De hecho, hace 3 días estaba con el consejero de Obras Públicas y estaba entregando ahora vivienda pública del año del plan de vivienda de 2004-2008. Y claro, se me ponen los pelos de punta porque me parece completamente impensable. El plan de vivienda actual, que es del año pasado, de 2020 a 2025, lo más probable es que se entreguen las viviendas en la próxima legislatura final. Es decir, no va compasado los tiempos ni administrativos ni de vivienda pública con los de nosotras, ¿no? Y de hecho, incluso yo entiendo que uno de los grandes problemas es verdad que tenemos un envejecimiento poblacional muy importante, por tanto tenemos un problema de cuidado, pero además tenemos un problema con la juventud, que hacemos con todas las que pues estamos en el momento de independizarnos con la precariedad además subyacente, ¿no? Entonces yo, por no salir muy amarga, porque si no saldríamos muy depresivas, se me ocurren como 2 o 3 cosas que son importantes que dan cierta luz. La ley de sociedades cooperativas que se acaba de aprobar, que yo espero que eso suponga un impulso. O sea, en el País Vasco hay 200 sociedades y en Canarias hay 12, 10, no sé si aproximadamente. Entonces, que haya un mínimo de menor de socios, yo creo que puede impulsar que más gente, incluso con este tipo de formaciones, o queramos, ¿no? A lo mejor sumarnos a una lucha, a un conocimiento, a difundir incluso la información, porque hay mucho desconocimiento y mucho miedo también, ¿no? La gente ha entendido todo, la vivienda la entiendes como una cuestión muy privada, ¿no? Muy personal de tu familia, no la entiendes como algo colectivo, ¿no? Y yo creo que los fondos europeos, a pesar de lo que podamos opinar de ellos, sí que, por ejemplo, a nuestra consejería ha facilitado que podamos tener programas, que de hecho ahora estamos en celebración porque los fondos eran hasta 2023 y nos van a ampliar hasta 2026, por tanto, será posible que hayan pues viviendas, sobre todo para personas que están en soledad no deseada, es decir, personas mayores que tienen pues son autónomas y que simplemente no quieren vivir solas, que pueden compartir pisos o que pueden compartir espacios comunes en el caso de no querer compartir pisos,
Creo que ese es un modelo, además, que nos ayudaría a la forma de los cuidados, en la parte de residencias, que estamos acostumbrados a macroresidencias, además súper precarias, en condiciones de la vida, además. Y yo creo que la parte que a mí más me gusta, pero intentamos no decirlo, porque es verdad que hay gente que lo malentiende, entiendo yo, es la parte de edificios intergeneracionales. Es decir, que puede haber gente mayor, autónoma, pero también puede haber gente joven, estudiantes, o simplemente incluso parejas que tienen un primer bebé o un primer niño, lo que sea, que puedan convivir y por tanto generar comunidad. Lo que antes era normal, que era el patio o la calle, ¿no?, donde jugábamos y hacíamos nuestra vida, y ahora pues hay que crearlo porque lo hemos perdido y abandonado. Yo creo que esos son dos retos más o menos posibles, pero que es verdad que necesitan casi la parte transversal de los gobiernos y la parte transversal entre municipio y gobierno de Canarias insular, ¿no? Que nos pasa con Baleares, que encima hay tres pasos y es a veces más complicado. Ya les digo yo que a nivel insular yo sí que no noto ni en Tenerife ni en prácticamente ningún cabildo esa sensibilidad que yo creo que se está intentando tener de buscar otros modelos, porque los que hay no nos terminan de dejar salir. Pero yo también estoy contigo, es decir, al final el problema lo tenemos por el modelo en el que vivimos, un modelo económico, productivo y turístico. Es decir, si por ejemplo ahora está mucho el debate de la potasa, que a lo mejor parece que no viene a colación, pero es que yo lo saco porque si tuviéramos un fondo, ¿no?, para que pudiéramos ayudar, al principio me gustaría ayudar al medio ambiente, pero quizás de esos 300 millones que pudiéramos recuperar, si solamente 100 millones fueran, por ejemplo, para cohousing, pues ya no tendríamos que depender de fondos europeos, ya estarían pintados en nuestro presupuesto. Entonces, bueno, simplemente por dar a luz de luz, yo creo que hay posibilidades. Lo que pasa es que sí se necesita, y yo creo que cuanto más, pues, por ejemplo, sociedades cooperativas haya y más gente conozca ese modelo y más gente diga, pues a mí incluso me gustaría vivir así, o me gustaría por lo menos darlo a conocer, simplemente, creo que tendremos luz y ayudará también a muchos ayuntamientos a ver las cosas de forma más moderna, ¿no?, porque no salen del incluso comprar vivienda, cuando yo creo que ya eso debería estar más que desfasado, ¿no?, y tendríamos que ir simplemente pues un alquileres sociales. Y ya por acabar, me acuerdo que cuando yo empecé, yo estudié el máster en País Vasco y yo tenía un alquiler de 200 euros, por el cual solo tenía que pagar 700 euros agua y luz, que ya les digo yo que para un estudiante de 24 años era mucho más, obviamente, pero hoy en día me parece que 200 euros es baratísimo. Pero yo hacía 4 horas a la semana en el local de abajo, abría la puerta y pues enseñaba a la gente a hacer un currículum, se venían niños que estaban allí, les dejaba jugar a cualquier cosa en los ordenadores. Había un espacio comunitario en los bajos de las casas. Por ejemplo, yo cuando planteé eso a vivienda, me dijeron que se estaba flipando, y yo dije, bueno, pero es que, a ver, en La Laguna, por ejemplo, ciudad universitaria, ¿no?, por descontado, solo necesitaríamos los bajos de una urbanización y 4 o 5 casas, un programa piloto. Bueno, pues, ojalá algún día le podamos dar el dinero al ayuntamiento para que lo haga, porque si no, pues es muy complicado. Pero es decir, opciones hay, y tienes razón, yo creo que hay muchas veces que yo por ejemplo voy a Barcelona y flipo, ¿no?, con lo que pueden hacer y a pesar de tener las mismas competencias que nosotros, lo que llegan a hacer, claro, porque tienen una influencia brutal. Yo sí considero que gente, en este caso como Ada Colau, podrían ser otros muchos, ¿no?, pero ellos son, las personas que están ahí son ejemplos, no necesita ser Ada Colau para ejercer influencia. Yo creo que más allá de lo que nosotras a veces no somos conscientes, pero mira, de ahí hoy, un viernes por la tarde, podrían estar tomándose una copa por ahí o haciendo lo que les falta, estamos hablando de vivienda, o sea, yo creo que eso ya es un logro. Y los pisos que tú estabas diciendo estaban en los mismos, o sea que tú eras Tenía 14 años. La última palabra. no, yo solo quería decir, ¿te das cuenta? Creo que tomé el cuadro porque no podía. la base es el cambio en el modelo económico. Es la base de todas los males, o sea, es el remedio de todos los males, no solo el habitacional, que sí, pero es la base de todo y la solución a todo. Diversificar y cambiar el modelo económico. Lo que en Baleares se está empezando a ver con el tema de transición ecológica y tal. Por suerte, porque ha habido gente, compañeros nuestros, que están ahí empujando y que creen en ello. Pero si no, no podemos darle más a la vaca porque ella no tiene más leche. Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos en la lucha.
no tenemos que luchar en las calles. Mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Huelve está, por si les apetece ir, Salvemos Tenerife, así que ahí Vamos a hacer bueno, y tenemos realidades muy similares.